tal? Muy buenas tardes. Super martes en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez se enfrenta a su primer debate de investidura, un discurso sin límite de tiempo que veremos y analizaremos en este especial Más vale tarde en directo. Estamos en el patio, donde ya van llegando los diputados y también Pedro Sánchez. En la Puerta de los Leones enseguida, una imagen icónica para una tarde histórica, y en los pasillos del Congreso, por donde pasa todo, donde conoceremos hoy todos los entresijos de la tarde. María Yapart, empezamos contigo. Sánchez llega a este discurso marcado por un pacto que dice que suma, pero que ha generado una enorme división. Un mes ha tenido el líder socialista para conseguir apoyos en esa candidatura a la presidencia del gobierno. 30 días mamen en los que Pedro Sánchez tan solo ha conseguido 130 votos a favor, los de los socialistas y también los de los 40 diputados de Ciudadanos. La mayoría del resto de partidos políticos han recibido ese acuerdo. PSOE, Ciudadanos, con rechazo, con escepticismo. Dicen que ese pacto ha impedido el resto de negociaciones. Los partidos políticos llegan a este debate de investidura pensando en la posibilidad de que el 26 de junio haya elecciones. Dos objetivos, mamen. Uno, que los líderes políticos no mueran políticamente hablando, y segundo, que las formaciones políticas no pierdan los votos que consiguieron el 20 de diciembre. Gracias, María. En el patio del Congreso, Cristina Pardo, ¿han empezado a llegar ya los diputados? ¿Ha llegado Sánchez? Pues nos dicen que sí, pero que ha entrado en coche acompañado por sus padres y por su mujer, Begoña. Así que Pedro Sánchez ya está aquí en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy no ha llegado todavía. Al resto de portavoces de los principales partidos políticos no les hemos visto pululando por aquí por el patio, pero algunos estaban ya en el Congreso esta mañana. Sabéis que esta tarde en principio solo habla Pedro Sánchez, que la intención del líder socialista quizá era acaparar toda la atención, pero que finalmente no va a ser posible porque sabéis que aquí existe una sala que se llama escritorio y que los portavoces de todos los partidos políticos van a salir después a criticar seguro el discurso de Pedro Sánchez, y por lo tanto pues los titulares no serán solo para el candidato a presidente del gobierno. En la Puerta de los Leones está Elena Resano. Elena, tú has sido testigo directo de todo lo que ha ocurrido allí hasta ahora con los informativos desplegados en el Congreso. Día intenso. Cuando acabe el discurso de Sánchez, decía Cristina Pardo que podremos escuchar a los líderes políticos. ¿Qué ambiente había hoy en el Congreso? Bueno, muchísima gente. Ahora mismo hay muchísimos compañeros también aquí acompañándonos en esta puerta, viendo entrar ya a los diputados que están bajando esta carrera a San Jerónimo. Decíamos antes en el informativo que aquí hay acreditados 800 periodistas, muchos periodistas extranjeros también, para seguir esta primera sesión de investidura. Y lo decía Cristina, ¿no? El presidente del Congreso movió fechas y eso molestó bastante a los grupos, y hoy van a intentar que no sea solo Pedro Sánchez el que acapare mañana los titulares. También van a aparecer justo en cuando termine su primer discurso de investidura el resto de portavoces para valorar esas primeras palabras de Pedro Sánchez. Mucha seguridad también. Estáis viendo a policía con los perros desplegados, viendo un poco, cuidando un poco de la seguridad, y también mucha gente, muchos curiosos, muchos ciudadanos que se agolpan aquí en la carrera San Jerónimo para ver entrar a los diputados, porque ya en poco más de 3/4 de hora va a empezar esta sesión. Gracias, Elena. Más de 200 diputados se estrenan en este nuevo Congreso. Manuel Marlaska, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Nos esperan muchas horas de directo. La actualidad pasa por el Congreso y el análisis por esta mesa. Rubén Amón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Maraña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Aguilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú crees que eres el periodista más veterano de información parlamentaria? No. Al menos de esta mesa, ¿no? Eso sí. Al menos de esta mesa. No, yo creo que hay más. ¿Hay más? Sí. Bueno, tú eres el nuestro, al menos el nuestro. Bueno, eso sí. Y Eupropio Padura, experto en Buenas comunicación tardes. política, nos vas a ayudar Buenas mucho a definir la imagen, la puesta en escena de un día importante como hoy en Muy esta importante. investidura. ¿Cómo llega Pedro Sánchez? ¿Qué va a pasar esta tarde? No parece que vaya a haber sorpresas. Pues yo creo que llega con mejor salud de lo que presumíamos hace un mes o hace dos, y que es el político de todos los que están en juego que mejor recorrido ha realizado. Eso no significa que vaya a tener ni mucho menos los números para proclamarse presidente, pero este periodo le ha servido para fortalecer su liderazgo y para desplazar a Rajoy en el protagonismo de las jornadas. Y creo que eso en sí mismo ya le otorga un valor que desde luego no le concedemos. Sí, es cierto que desde el mismo momento en que Rajoy da la espantada, digamos, y dice que declina la posibilidad de acudir a la investidura, Pedro Sánchez ha crecido como líder, ha dado el paso de intentarlo y ha presentado un acuerdo finalmente para llevar a votación. Esto podríamos denominarlo a priori la investidura imposible,
porque no sale. Pero sí se juega parte de ese liderazgo, la consolidación del mismo o el desgaste de lo que ha conseguido hasta ahora. Estas son un poco las incógnitas en los próximos 2 días, ¿no? Miguel Ángel. Sí, yo creo que sí, es un momento muy, muy importante, muy relevante y me atrevo a decir que bastante bien llevado por un candidato que hay que ver cómo llega inicialmente. Llega después de tener para el Partido Socialista los resultados peores a lo largo de la historia de la democracia que vivimos. Eso le ponía casi en la tesitura de ser liquidado rápidamente. Estaban ya al acecho pues Susana y Adláteres y otras gentes del montón y eso no ha sido así. Es decir, que le ha sabido dar la vuelta y que como los buenos toreros, sabes, Rubén, que vuelve a torear en España 10 corridas este verano nuestro José Tomás, pues como los buenos toreros se ha crecido en la dificultad. Sí, sí. Es verdad que tiene un discurso con tiempo ilimitado Pedro Sánchez, eso es lo que vamos a vivir en directo aquí en unos minutos. Pero claro, nos lo contaba Cristina Pardo, el resto de los grupos van a aprovechar luego esa posición del escritorio en el Congreso para hacer sus propios discursos. Sin ninguna duda, pero esto sin duda vamos a ver muchas críticas a su discurso, porque está claro que están todos preparados a llevarle a esta investidura imposible, como se ha dicho, pero yo estoy de acuerdo con la mesa en el hecho que realmente la resiliencia que ha demostrado en estas 6 semanas después del 23, Pedro Sánchez nadie se la esperaba, ha sacado petróleo a sus 90 escaños, ha hecho que un resultado malísimo le hayan llevado de toda manera a las puertas de poder formar un gobierno. Vamos a ver si lo va a conseguir, pero desde luego nadie se esperaba que estuviera con esta salud y presentándose a este... Sí, son 24 horas decisivas las que tenemos por delante. Buscamos en directo también la última hora de los principales partidos políticos. Comenzamos por el Partido Socialista. Sara Martín, ¿cómo, dónde ha preparado Pedro Sánchez el discurso? ¿Y se ha filtrado algo del contenido? Estamos conociendo algunos detalles más del discurso que va a pronunciar Pedro Sánchez en unos minutos. Fuentes de su entorno nos dicen que va a ser un discurso largo, calculan que puede durar en torno a 1 hora y media. Es un discurso que Pedro Sánchez lleva muchos días preparando. El líder socialista se va a subir hoy a la tribuna con un pacto ya cerrado con Ciudadanos, pero nos aseguran que también va a mirar a la izquierda para intentar trasladar la presión a Podemos y que al final de la semana le salven la investidura. El líder socialista acaba de llegar al Congreso de los Diputados, directo de Ferraz, donde ha estado toda la mañana ultimando los últimos detalles de ese discurso de investidura que pronunciará en unos minutos. Gracias, Sara. Podemos ya ha dejado claro su no a la investidura. Lorena Baeza reitera que el gobierno de cambio no pasa por Ciudadanos. Desde Podemos son muy claros, Ciudadanos no puede formar parte de un gobierno de progreso. Sabemos que Pablo Iglesias mañana a lo largo de su discurso va a ser muy contundente con ese no al pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos y sobre todo que va a ser muy firme en su defensa de un gobierno del cambio. Siguen insistiendo en que es posible y por eso Pablo Iglesias ha dicho hoy que le va a pedir lealtad al Partido Socialista porque siguen defendiendo, como digo, ese gobierno de coalición. Creen que todavía es posible. Además, Pablo Iglesias ha dicho que se acabó el tiempo de los engaños, que es tiempo de decidir con quién se está y de ser sinceros. Gracias, Lorena. Ciudadanos es el único apoyo con el que cuenta en las próximas horas Pedro Sánchez. Gloria Mena, ¿ha llegado ya Albert Rivera al Congreso? Pues todavía no ha llegado Albert Rivera a este debate de investidura al que llegará como el único apoyo de los socialistas, pero ojo, porque hoy advertía a Pedro Sánchez, le decía, si llegas a un acuerdo con Podemos, olvídate de nosotros, nos vamos a la oposición, solo apoyarán este pacto si no hay cambios. Él insiste en el que se tiene que sumar a este pacto es el PP y de hecho hoy Ciudadanos ha dicho que les consta que hay varios ministros que están de acuerdo con este pacto y ha dado un nombre, el de Margallo. Gracias, Gloria. El Partido Popular también confirma su no a Sánchez. Cristina Pardo, ¿Rajoy viene directo de la Moncloa? Sí, vendrá directo de la Moncloa, todavía no ha llegado porque todavía sigue siendo presidente del gobierno en funciones y por lo tanto él puede entrar con el coche hasta aquí, hasta el patio del Congreso. Suponemos que no tardará mucho, pero sí, el Partido Popular va a votar no al acuerdo de PSOE y Ciudadanos, no porque les parezca
mal el contenido, que no es tanto eso, sino porque obviamente ellos creen que Ciudadanos lo que tendría que hacer, y también el Partido Socialista, es apoyar a la lista más votada, en este caso al Partido Popular. Nos dicen que sí, que Mariano Rajoy ofrecerá esa gran coalición, a pesar de las malísimas relaciones que mantienen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, yo diría que casi irreconciliables después del debate cara a cara. El PP sabe que va a ser un debate duro, sobre todo mañana, porque habrá muchas alusiones a la corrupción, será un vapuleo personal casi a Mariano Rajoy, pero aún así ellos mantendrán el ofrecimiento, aunque también os digo, Mamen, que en el Partido Popular hay quien cree o desea que este debate de no investidura, como dicen ellos, sea el primer gran acto de campaña electoral. Cristina, tú estás en el patio del Congreso, lugar de corrillos, de cigarritos de última hora y de encuentros no oficiales. ¿Qué se ve por ahí? Bueno, pues mira, acaba de entrar hace unos minutos el equipo negociador del PSOE, José Enrique Serrano y Jordi Sevilla. Bueno, pues las personas de confianza de Pedro Sánchez, que son las que han hecho posible ese acuerdo con Ciudadanos, se le ha preguntado a Jordi Sevilla si sus negociaciones harán presidente a Pedro Sánchez y ha dicho, eso espero. Lo que pasa es que en esta ocasión a Sevilla le va a costar algo más de 2 tardes. Sí, un par de tardes más. Gracias, Cristina. Volvemos a ese patio en cuanto se produzca novedad, pero así llega Pedro Sánchez y así llegan los partidos políticos a este primer debate de investidura, primer discurso, ¿no? Yo creo que hay una dificultad que tiene inicialmente el candidato socialista, que es precisamente la falta de limitación temporal. Es decir, un discurso sin límite temporal. Esto es un mar sin orillas. Pero eso no ha ocurrido siempre, Miguel Ángel. Siempre. Porque una hora y pico hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero es que, además, fíjate en una cosa, Mami, si me permites. Él no tiene limitación temporal, pero la atención de sus oyentes sí. ¿Cuánto es capaz de mantener, durante cuánto tiempo se es capaz de suscitar la atención de un auditorio? ¿Cuánto tiempo? ¿Más de 45 minutos? Imposible. Pues no sé, y además, seguro que sabe de y además sin ayuda, sin PowerPoint, No sin, solo. sin proyectar dibujitos animados. Así no hay manera de En mantener... analógico, Bueno, en analógico. y decíamos que Miguel Ángel ya ha vivido, evidentemente, estos tiempos tan largos, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que nunca en una situación como esta, es decir, realmente la situación de desgaste emocional que está teniendo Sánchez y, por supuesto, también en los demás partidos que podrían entrar en esta coalición es tremendo, tremendo. De hecho, podrían estos partidos nuevos haber hecho innovaciones. Por ejemplo, para estas tecnológicas, no, pero digo, tecnológicas. por ejemplo, señor presidente del Congreso, en vez de discutir tanto si el escaño, si a mí me ponen más cerca, más lejos, que se pueda una pantalla con proyección y que puedan decir, miren ustedes hasta dónde nos ha llevado la deuda, sigan la línea de puntos, verán tal, observen cómo, es decir, algo que sea capaz de suscitar la atención, pero así, a puro pedal. Sí, lo mismo no hacen caso porque me parece que va a haber varias intentonas aquí. Bueno, si el Parlamento o este país soportó discursos de hora y media de Leopoldo Calvo Sotelo, de José María Aznar, podríamos citar unos cuantos próceres cuyos discursos daban para mucho interés y para mucha siesta. Perdona, algunos más largos todavía. Claro. Entonces, la lupa quizás se ponga, por las expectativas creadas, en hacia dónde inclina su atractivo o su seducción el discurso de Pedro Sánchez. Si pretende consolidar su pacto con Ciudadanos y que ocurra lo que tenga que ocurrir, o si insiste en los guiños que ayer, desde el Comité Federal y posteriormente lanzó, aunque con un contenido que decepcionó a los aludidos, pero si va a insistir en los guiños hacia la izquierda, va a haber alguna variación en eso o no. Lo más emocionante, lógicamente, sería ver esta tarde, a lo largo del discurso, si Albert Rivera de repente empieza a preocuparse por qué es lo que está diciendo su socio o no. Yo no sé cuántas veces vamos a escuchar la expresión gobierno de cambio y cuántas veces Pedro Sánchez va a pretender retratar su incredulidad ante el hecho de que Podemos sea capaz de consentir darle más aire a Mariano Rajoy del que tiene. Es decir, que Podemos y el Partido Popular se retraten en una misma posición es una jugada que puede utilizar Pedro Sánchez con habilidad. La vuelta a la pinza. Bueno, porque lo que pasa, Rubén, es que tú no crees que eso, en lo que se ha insistido en estos últimos días, tiene difícil eficacia en la credibilidad con la gente. Que estén de acuerdo PP y Podemos pero sí respecto a que sería paradójico, y esto sí lo puedes explorar, Pedro Sánchez, que Podemos dé a Rajoy una vida que ya no tiene. Porque si vamos hacia unas nuevas elecciones, estamos ante un escenario... Bueno, esa es la presión. No, pero me parece una presión en la que en la que tiene que insistir. Y yo creo que asistiremos a un discurso
mucho más social del que forma parte del acuerdo de Ciudadanos. Mame, yo desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor que puede hacer hoy Pedro Sánchez es olvidarse un poco de ir hacia la izquierda y convencer a sus posibles aliados y pensar en la gente. Yo personalmente creo que desde el 20D hemos escuchado muchísimas líneas rojas. Luego, este comienzo tan frustrado muchas veces de negociaciones, de falta de diálogo, y hemos visto realmente hablar muy poco el candidato Sánchez de lo que va a hacer para la gente. Por lo tanto, más se olvida de quién tiene que convencer y más piensa la gente y mejor le da hoy en este discurso de investidura. Bueno, pensar a la gente, pensar a los Lo que pasa es que la gente, los ciudadanos ya le hemos votado a él y a otros partidos políticos. Pero ¿no? Ahora los que le tienen que votar son las formaciones políticas. Pero a él, puede ¿no? ser un primer acto de una nueva campaña electoral y esto nadie se olvida de eso, ni Pedro Sánchez ni los posibles de hecho, aliados. Se ha insistido mucho en que esta es la primera vez en la historia democrática en que no se sabe el resultado de la votación. Yo diría más, es la primera vez que tenemos casi la certeza de que el resultado va a ser un rechazo. Entonces es verdad, como dice Euprepio, que la incógnita es si Pedro Sánchez a lo que se va a dedicar, que tendría todo el sentido de cara a unas nuevas elecciones o a lo que pueda ocurrir en 2 meses, se dirige al electorado. Pero eso y al consolidar Sánchez otra cuestión es su propio liderazgo. Sí, pero ¿no? Sánchez es el primero consciente de que la sesión de hoy y la del viernes abocan en un fracaso calculado. Mejor dicho, en un contratiempo calculado. Porque desde el momento, descontado, ¿no? Sí, un fracaso descontado y un contratiempo calculado en su propia estrategia de liderazgo y de presentarse a la sociedad como quien ha intentado o pretendido un acuerdo de centro. Ubica al Partido Socialista en el centro, lo cual, por cierto, agradecen tantas varonías del Partido Socialista. Vamos a repasar los tiempos de estas próximas 24 horas, José Luis Vidal. Para empezar esta tarde, turno de Pedro Sánchez. Exacto, quedan exactamente 30 minutos para que comience la primera formalidad, que obviamente es la lectura del discurso de Pedro Sánchez. Va a ser a partir de las 4:30 de la tarde, lo van a ir viendo por aquí. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Aproximadamente 1 hora y media es lo que está previsto que hable el candidato y formalmente, una vez termine, se suspende la sesión en el Congreso. A partir de ese momento, lo importante viene a las 9 de la mañana, que es cuando comienzan los periodos en los que hablan el resto de los partidos. El orden es de mayor a menor en función de la representación, es decir, a partir de las 9 de la mañana el primero que va a hablar es Mariano Rajoy. El Grupo Socialista, sin embargo, como es el del candidato, se queda para el final. En este caso tienen aproximadamente 30 minutos. Pedro Sánchez, si quiere aplicar su réplica, es decir, responder a los partidos políticos, no tiene límite de tiempo, pero sí existe la figura de la contrarréplica de los propios partidos en los que tienen aproximadamente 10 minutos. Será el momento en el que nos encontremos en torno a las 9 de la noche, según las previsiones, cuando entonces toque llevar a cabo la primera votación de investidura de Pedro Sánchez. A partir de ese momento, en esa primera votación, ya lo saben, tiene que ser mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor. Lo previsible es que no lo consiga y, por lo tanto, ese es un momento importante. Primero, porque empiezan a correr los 2 meses para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Y segundo, porque hay un límite, 48 horas para la segunda vuelta. En este caso, sería necesaria una mayoría simple. Esto implica que sean necesarios más síes que noes. En el caso de que eso no ocurriera, artículo 99 de la Constitución española, durante los próximos 2 meses, si hay algún candidato, se retoma el proceso. Bueno, paso a paso. Hoy, de momento, Pedro Sánchez y su discurso de investidura. Cristina Pardo, en el patio del Congreso. Rivera ha llegado ya. Rajoy todavía no. No, Rajoy no. Está entrando en estos momentos la vicepresidenta del Gobierno, no sé si la podéis ver en directo, acompañada de su equipo de confianza y también de varios ministros, la ministra de Empleo y Alfonso Alonso, el ministro de Sanidad, en funciones. Ha llegado Albert Rivera hace unos minutos y le hemos preguntado si no había cambiado de idea y mantenía su intención de votar sí a Pedro Sánchez. Se ha reído y ha dicho que vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Sánchez en su discurso. También se le ha preguntado a Rivera si confía en sumar más apoyos y tampoco se ha querido mojar. Ha dicho que vamos a escuchar lo que diga Pedro Sánchez, así que para escuchar y conocer las valoraciones de los partidos habrá que esperar a después del discurso. El candidato a presidente del Gobierno, por cierto, está ya en su despacho. Lo contábamos antes, ha entrado en coche con sus padres y con su mujer, que estarán siguiendo el discurso de Sánchez desde la tribuna de invitados. Gracias, Cristina. Nos vamos con Lucía Méndez, que está en el interior del Congreso. Lucía, muy buenas tardes. Hola, Mame, buenas tardes. No te voy a decir esto de que es un día histórico, que lo es, en unas jornadas que vamos a vivir aquí intensamente, pero Pedro Sánchez llega con muchas dificultades. ¿Cuál es la principal?
Bueno, yo creo que la principal dificultad tiene que ver con los votos. Antes estaba escuchando a los compañeros que están en la mesa de debate ahí contigo en fin, yo creo que es bastante previsible lo que puede llegar a pasar. Estamos ante un debate de investidura que yo creo que solo formalmente puede llamarse así, porque la investidura de los presidentes vienen con los votos suficientes como para ser investidos. El discurso de Pedro Sánchez, cuya la expectación que hay en torno a él, creo que igual es un pelín exagerada, porque hasta ahora todos los discursos de investidura de los presidentes eran compromisos ante la Cámara de gobiernos que se iban a formar, compromisos ante los españoles, y este no podrá serlo porque Pedro Sánchez no tiene votos suficientes como para comprometer ante la Cámara una acción de su gobierno. O sea que será más bien un debate de política general, quizá, un debate de precampaña electoral, tal vez, pero en ningún caso se puede considerar que esto sea un debate de investidura tal y como han sido hasta ahora las investiduras de los presidentes del gobierno. Lucía, veremos después de este discurso de Pedro Sánchez a los distintos grupos pasar por el escritorio para hacerse oír. ¿Quién va a ser hoy más crítico? ¿Mariano Rajoy o Pablo Iglesias? Con Sánchez, digo. Bueno, no nos consta, Mamen, que Mariano Rajoy vaya a ser el encargado de reaccionar oficialmente al discurso de Pedro Sánchez. Es posible que lo deje en manos de alguno de sus subalternos, ¿no? Como el portavoz del Grupo Popular. Yo creo que lo que se va a escenificar, y sobre todo mañana, pero también hoy, es un combate en la izquierda política del hemiciclo, claramente, ¿no? Creo que la clave del debate de investidura, de este debate de política general que va a ser el enfrentamiento que hay en la izquierda política entre el Partido Socialista y Podemos. A mí me parece, creo que el Partido Popular está relativamente fuera de foco en este instante, es posible que lo recupere la semana que viene, pero hay una cosa que me parece que está pasando inadvertida y que en mi opinión es bastante relevante, que es la ordenación del debate que ha hecho el presidente del Congreso, supongo que de acuerdo con el candidato a la investidura, que significa una especie de debate interruptus, en el sentido de que hoy va a ser el discurso, se van a ir a dormir y mañana por la mañana vienen a debatir. Creo que esto, en fin, tiene pocos precedentes, quizá precedentes lejanos en la historia de las investiduras, y me parece que es una manera de aguar el debate, y creo que además a Pedro Sánchez esto, contrariamente a lo que a lo mejor sus colaboradores puedan pensar, en mi opinión, no le beneficia, porque si alguna obligación tiene Pedro Sánchez, ya que no va a ganar la investidura porque no tiene los votos suficientes, es por lo menos ganar el debate, ya que no gana la votación, ganar el debate, al modo de lo que hizo Felipe González en aquella ya célebre moción de censura contra Adolfo Suárez, ¿no? que la perdió la moción aritméticamente, pero la ganó políticamente. Yo creo que Pedro Sánchez tiene la obligación, de cara a los suyos y también para él, de ganar este debate, y creo que el formato que ha impuesto el presidente de la Cámara con el apoyo de Ciudadanos, en mi opinión, no le beneficia, porque reduce lo que es la tensión del debate a 2 días, y porque deja un espacio muy grande y una noche entera entre el discurso del candidato y lo que es propiamente el debate con los grupos políticos. Pues Lucía, te dejo, que está a punto de comenzar. Mañana comentamos todo lo que ha ocurrido ahí. Gracias. Gracias, Mamen. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todavía Mariano Rajoy no ha llegado al Congreso de los Diputados. Sí hemos visto llegar Albert Rivera, también Pedro Sánchez. Pablo Iglesias creo que ha comido en el Congreso. El Congreso. Sí, ha estado ahí preparado. Faltan 22 minutos, a ver si llega tarde alguien. Y llega Mariano Rajoy, a ver si podemos tener esa imagen en directo en este momento, esa señal al menos del patio del Congreso, compañeros. Mamen, no sé si me puedes escuchar, te oigo, pero sí, han abierto ya la puerta del Congreso, como podéis ver, esa puerta grande que solamente se abre cuando tiene que entrar algún coche, en este caso del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. Por lo tanto, eso significa que faltan muy pocos segundos para que entre a este patio del Congreso. Acaba de llegar Rafael Hernando y le hemos preguntado si él confía en que haya en esta legislatura más debates de investidura, y ha dicho que sí, que confía en que haya algún otro debate serio, porque lo de hoy le parece un teatrillo. Está ya la policía tomando posiciones, las puertas abiertas, y por lo tanto falta nada para que Mariano Rajoy entre aquí al Congreso. ¿Quién sabe si por última vez, o quizá, bueno, la última vez será mañana, como presidente del gobierno en funciones, y por lo tanto con posibilidad de utilizar ese acceso en coche?
Bueno, esta imagen también es muy simbólica, ¿no? Mariano Rajoy se abre las puertas del Congreso, presidente en funciones, Pedro Sánchez hoy en el interior intentando conseguir el reto. Bueno, es que uno de los objetivos claramente de todo lo que estamos viendo es, por un lado, Pedro Sánchez, que intenta escenificar y situarse como precandidato o presidente del gobierno, y cómo Mariano Rajoy se va a resistir como sea y va a intentar escenificar que aquí el presidente del gobierno sigue siendo. Pero perdona una cosa, ¿tú crees que va a hacer eso cuando nos acaba de decir Lucía Méndez que va a declinar, una vez más, declinó el encargo del rey y ahora va a declinar contestar él? Pero Miguel Ángel, a mí no me tienes que convencer, pero es posible que ese gesto que es impresentable y pero bueno, pero es increíble, o sea, este lo tipo, hace ¿no? pensando en esa... Déjame que te diga una cosa, este tipo, Rafael Hernando, que dice que eso es un teatrillo y resulta que el presidente del gobierno en funciones, presidente del Partido Popular, candidato del Partido Popular, este señor se abstiene de contestar y deja el turno a Rafael Hernando. Por omisión lo que digo es ¿qué es lo que pretende con ese gesto? Que nos parece fatal. Habrá que verlo, ¿no? Si al final, si efectivamente, Rafael estamos analizando una hipótesis, pero si fuera así, pues es otra declinación. Vamos a ver, dudo que Mariano y un Rajoy... ministro ya diciéndole que se vaya. Sería otro disparo en el pie. Cuando Mariano Rajoy va a aparcar el coche oficial en el patio, lo va a hacer reivindicando sus galones de presidente. Oye, mientras Mariano Rajoy está o a punto de aparcar su coche en el patio, como dice Rubén Amón, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Sara Martín. Pedro Sánchez nos dicen que ha llegado ya aquí al Congreso de los Diputados, que está en su despacho, estará dándole ya los últimos retoques al discurso que va a pronunciar en unos minutos. Va a ser la primera vez que un candidato que no ha ganado las elecciones se enfrente a un debate de investidura y Pedro Sánchez subirá a esa tribuna con un pacto ya cerrado con Ciudadanos. Habrá que ver cómo vende ese pacto que ya tiene con Albert Rivera. Los socialistas también intentarán hacer ver que ya ha pasado el tiempo de Mariano Rajoy y de sus políticas y por último en ese discurso de hoy también está previsto que intenten presionar a Podemos, que intenten trasladarle la presión a Pablo Iglesias para que al final de la semana cambie de postura y salve la investidura. Gracias, Sara. Y la imagen a esta hora nos sigue llevando a ese patio del Congreso donde Mariano Rajoy y Cristina Pardo todavía no ha llegado. Sí, pero ahora mismo estáis viendo entrar el coche. Sí, lo veis, ahora mismo entra el coche hasta está aquí. La cámara enfocando hacia otro lado. Se encuentra con que hay congestión en la puerta y ahí va a bajar el presidente del gobierno. Vamos a ver si le podemos hacer alguna pregunta a Mariano Rajoy. Ahí lo veis. Señor Rajoy, ¿confía en poder venir usted a otro debate de investidura? No dice nada el presidente del gobierno, sonríe, saluda y se acompaña de Jorge Moragas, su jefe de gabinete. Hemos visto segundos antes entrar aquí a varios varones del PSOE, a Chimo Puig, a García Paje. No sé con qué entusiasmo recibirán la no investidura de Pedro Sánchez, por lo menos mañana. El viernes está complicado, no imposible. Y ya ha llegado el presidente del gobierno. Como decíamos, puede ser la penúltima vez que consiga acceder a este patio del Congreso en coche oficial. Sí, que no habrá contestado no porque no te haya oído, compañera. Lanzándole la pregunta de si confía en que haya otro debate de investidura. Mariano Rajoy dentro, Pedro Sánchez en su despacho preparando el discurso, la ejecutiva del PSOE por ahí también está... Y ojalá Mamen no se lo prepare demasiado y no se lo memorice completamente, porque espero que sea un poco más natural que las otras veces que le hemos visto dando discursos. Pero Sánchez es una de las cosas que tiene, que a veces no llega a la gente justamente porque es demasiado preparado, demasiado estudiado y se resulta un poco frío. Ojalá lo haya preparado, pero no memorizado y no lo lea todo. Necesita un coach como tú. Sí, ayer mismo, de hecho, en la intervención ante la prensa en la que decía, repetía, sumar, claro, quedaba un poco artificial cuando eso se lee, ¿no? Un giro como ese. Por cierto, me ha parecido oír de fondo a la llegada de Rajoy, sé fuerte, ¿no? Sí, se ha oído una voz. Sí, lo han dicho. Ya sabes que siempre hay espontáneos. No, a mí sí me parece muy interesante esta transición que hay entre... Imagen en directo. Déjame un segundo a ver si escuchamos algo de lo que dice. Mucha atención, pero mientras esté el pacto con Ciudadanos, desde luego es imposible compatibilizar una propuesta social de izquierdas con una propuesta económica de derechas. Por lo tanto, vamos a escuchar, naturalmente, y vamos a seguir apostando por el diálogo. Queremos que Pedro Sánchez sea presidente, pero que lo sea con un programa de izquierdas, no con eso que acertadamente llamó Pedro Sánchez durante la campaña electoral la nueva derecha.
En directo para La Sexta, ¿habría alguna propuesta de Pedro Sánchez que podría hacerle cambiar de opinión? Nosotros vamos a escuchar, desde luego la única propuesta que puede hacernos cambiar de opinión es que abandone la parte económica con Ciudadanos, porque entendemos que es básico que para poner en marcha políticas sociales de izquierda haya también una política económica de izquierdas, y eso no lo hay con el pacto con Ciudadanos, y por lo tanto va a motivar el no rotundo en esta investidura. Muy bien. Íñigo Errejón en este momento también entrando en el Congreso. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con el discurso de Pedro Sánchez. Esta es la imagen en directo en este momento, la de la vicepresidenta en funciones del hemiciclo del Congreso de los Diputados. A unos minutos de que arranque su discurso Pedro Sánchez, se lo estamos contando en este especial Más vale tarde la investidura. ¿Qué nos esperará esta tarde? Vamos, esta imagen combinada de los pasillos del Congreso, hoy frenéticos, el interior, todo el mundo tomando posiciones. María Yapart, todo a punto. Hacía tiempo, Mamen, que no veíamos esa imagen, la del Palacio, llena de políticos y también de periodistas en el pasillo y también los diputados en el hemiciclo. Faltan apenas 7 minutos para que Pedro Sánchez a las 4:30 se suba a la tribuna del hemiciclo y empiece su discurso. Aproximadamente será, nos dicen, de 1 hora y cuarto, hora y media. El candidato a la presidencia del gobierno, lo dice el reglamento, no tiene límite de tiempo. Lo que sí ocurrirá hoy de manera excepcional, nunca antes había ocurrido, es que no escucharemos al resto de partidos políticos dar la réplica a Pedro Sánchez desde la tribuna. Por primera vez, el candidato a la presidencia del Congreso ha decidido que solo hoy hable Pedro Sánchez. Pero si el líder socialista pensaba quitarse así del medio las críticas, eso no sucederá, Mamen, porque los representantes de los partidos políticos no le darán la crítica en la tribuna, pero sí lo harán en el pasillo del hemiciclo. Y después del discurso de Pedro Sánchez les escucharemos. Les escucharemos aquí en directo en este especial, pero ese discurso de investidura de Pedro Sánchez está a punto de comenzar. Sara Martín, ¿cuáles son los ejes principales? Es un discurso muy importante para Pedro Sánchez en el que lleva trabajando varios días. Nos dicen que va a ser largo, que va a durar en torno a 1 hora y media y que va a estar lleno de propuestas, porque fuentes de su entorno aseguran que hoy ya no viene con el traje de líder de la oposición. Así que Pedro Sánchez se va a subir hoy a la tribuna como por primera vez que un candidato que no ha ganado las elecciones se enfrenta a un debate de investidura. Se sube con un pacto ya cerrado con Ciudadanos, pero también mirando a la izquierda, intentando cargar la presión hacia Podemos para que al final de la semana le salven la investidura. Gracias, Sara. Y como partido más votado, el Partido Popular será el primero en comparecer en el escritorio después del discurso de Pedro Sánchez. Cristina Pardo, no necesariamente tendrá que ser Mariano Rajoy el que hable desde el escritorio. No, no necesariamente. Es probable, si no quizás sea Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, y Rajoy se reserve así para mañana, o por el contrario opte por darle la réplica a Pedro Sánchez cuando termine su discurso. Ha entrado Floriano hace unos minutos y ha lanzado un mensaje de que esto es un candidato fallido, un monólogo absurdo, que es la línea por la que va el Partido Popular. Siguen llegando algunos diputados todavía rezagados, a pesar de que está a punto de comenzar la sesión. Vemos aquí a representantes de Esquerra Republicana, Joan Tardá, lo estamos viendo también a los representantes del PNV entrando en estos momentos en el Congreso. Todavía no hemos visto pasar por este patio del Congreso a Pablo Iglesias, al líder de Podemos. Suponemos que tiene que estar a punto de llegar porque hay varios representantes de ese partido esperando cerca de la puerta, de la verja esa que veíamos antes que se abría para que entrara el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Hemos visto también hace unos minutos al ministro de Justicia, a Catalá, como os digo, está a punto de empezar, pero todavía hay diputados llegando aquí al Congreso. Ahí veis a Rafa Mayoral, a otros representantes de Podemos accediendo al hemiciclo, los vemos ahí. Hemos visto entrar, por cierto, a Íñigo Errejón, que nos ha dicho que confía en que haya otros debates de investidura en esta legislatura y que sean más productivos, porque lo de hoy no llega ni a película. Dice Errejón que se queda en tráiler. Vemos que todavía faltan muchos diputados por llegar, no está ni mucho menos lleno el hemiciclo, pero esta es la imagen en directo del interior del Congreso de los Diputados, tomando posiciones, acercándose cada uno al puesto que va a ocupar Joan Tardá, haciendo su entrada en este momento. Y es verdad que no hemos visto a lo largo de esta hora que llevamos prácticamente en directo que la llegada de Pablo Iglesias hasta ahora, que acaba de llegar. Si antes lo digo, Pablo Iglesias llegando en este momento
Estaban esperando los miembros de Podemos justo en ese punto y hacen su entrada en este momento Rafa Mayoral, efectivamente, y algunos miembros de este partido político. A unos minutos de que arranque el discurso. No, yo creo que es muy interesante hablar de esta figura a la que apuntaba Jesús antes, que es el protopresidente del gobierno. Una especie de proyecto y de expectativa que en realidad no conocíamos en nuestra historia reciente y que Pedro Sánchez trata de desempeñar casi sí, como una superstición. Un segundito. Nos estamos esforzando para que el debate sea valioso para el futuro. Gracias. Perdona, bueno, ha sido breve, pero... Sí, decía que casi es una superstición de Pedro Sánchez recrearse en el papel que le ha concedido tanto su obstinación como la pasividad de Rajoy y que va a explorar ese papel hasta donde pueda conseguirlo. Sabemos que caduca el papel, obviamente, el viernes por la noche y que a partir de entonces a Pedro Sánchez le sobreviene la experiencia más traumática de aceptar la realidad. Pero, entre tanto, esta situación escenifica la figura de un presidente que está a punto de irse, que es Mariano Rajoy, como la figura de un presidente que está a punto o pretende llegar. Claro, Rivera. Vamos a ver lo que pasa. Algunos, si me preguntan, algunos hemos hecho esfuerzos, otros todavía no. Gracias. Ese es el punto caliente, el de la puerta de la entrada en este momento. Breves declaraciones, las de los líderes políticos en su llegada en este momento. El único apoyo con el que cuenta Pedro Sánchez, el de Albert Rivera y Ciudadanos. Bueno, y que en esas brevísimas declaraciones ya apunta un dardo más a Mariano Rajoy, diciendo que unos lo han intentado y Rajoy no. Evidentemente, hasta ahora, quien menos riesgos ha corrido y quien más fruto está sacando de lo que llevamos transitado desde el 20D es Albert Rivera. Otra cuestión es cómo termine el periplo, ¿no? Pero así es. Sí, me parece que ha sido muy interesante y muy valiosa la aportación de Florian. En el momento de levantar Mariano Rajoy, a ver si al menos se para y Presidente. Luego lo vemos. Señor Rajoy, ¿le veremos a usted en una investidura? Cuidado. Nada, es imposible que los compañeros. Pero ¿qué trabajo cuesta pararse y responder a una pregunta o hacer una simple declaración? Pues simplemente, aunque solo fuera por respeto a la función de la prensa, me parece. Está muy entrenado en lo contrario. Acuérdate cuando salía por la escalera de incendios del Senado y todas estas cosas para no pasar la barrera a los periodistas. Yo creo que eso tiene un, ¿cómo se llama? Un coaching. Yo destacaría de todas maneras como cosa positiva de hoy también un parlamento tan plural que nunca lo hemos visto y yo creo que tenemos que celebrarlo. Sin duda hoy es un primer paso hacia este posible gobierno que veremos dónde acabará, pero sin ninguna duda esta para mí es una fiesta de democracia que los españoles tenemos que vivir sin miedos, porque ahora mismo en la calle hay muchísimo miedo de qué va a pasar. Sin embargo, vamos a empezar por celebrar el hecho que tenemos un parlamento más plural que nunca. Mira, 212 diputados se estrenan en esta legislatura y nuevas formaciones entran también. Es una imagen muy nueva. Y muchas novedades también en el aspecto, ¿verdad?, estético, en los looks de los candidatos. Muy comentados han sido incluso antes de que arrancara. De hecho, en las 11 investiduras anteriores, las sumas que se hacían y las sumas previstas y amarradas, como se ha explicado aquí, con los votos, sumaban entre 2 normalmente, ¿no? No hacía falta más. Y bueno, ya creo que tenemos todos asumido que estamos en una situación nueva. Bienvenidos a Europa. En la que, claro, incluso a Europa. Es una experiencia a ver, que va a estar Pedro Sánchez en este momento, a ver si se para. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Única no muy respuesta. optimista. ¿Por qué dices lo de la corbata? Yo creo que porque el color de la corbata siempre es un símbolo. Sí, muy oscura. Me sorprende que no lleve el rojo, ¿verdad? Un aplauso. Vamos a escuchar un momento. Efectivamente, ¿no? Una pena porque este aplauso no queda registrado en el diario de sesiones porque todavía no se ha abierto la sesión. ¿Y tú querrías? Habría que haber esperado cuando el presidente se abre. Es un clásico, ¿no? El aplauso. Sí, bueno, pero eso en sí. este momento prácticamente ya no queda ni un escaño sin ocupar, hay lleno total y veremos en cualquier momento
cómo entra en movimiento también la presidencia, por lo que veo ya preparada, a punto de que arranque este discurso de investidura de Pedro Sánchez. Ahora, si alguien llega tarde, puede entrar, ¿eh? ¿Puede entrar? Sí, porque como esto no es votación, solamente se cierran las puertas cuando hay votación. Así que el que llegue tarde, pues no es como en el teatro que se queda afuera, puede entrar. Nos decía María Llapardo antes que había 800 periodistas acreditados hoy en el Congreso. Eso también nos da una buena idea, no solamente de la expectación en España, sino y muchos extranjeros, sino muchos efectivamente. extranjeros en Sí. este momento, ¿no? Sí, primero Buenas tardes. Escuchamos. escucharemos al secretario leer el... Buenas tardes, señorías. Antes que nada quiero recordar a los que ocupan las tribunas de invitados que no pueden hacer manifestaciones de ningún tipo mientras dura la sesión. Bien, se abre la sesión con el único punto en el orden del día, como ustedes saben, sobre el debate de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Y para ello, por la secretaria primera de la Cámara, se va a proceder a la lectura de la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, presidente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo en proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico a vuestra excelencia para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 2 de febrero de 2016, Felipe VI, Rey. El presidente del Congreso de los Diputados, Pachi López Álvarez. Bien, pues el señor Sánchez Pérez Castejón, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra. Creo que el verdadero destino de su discurso ha sido retratar el todos contra Rajoy. Y para eso ha sido necesario incluso recrear la figura del Masterchef, que ofrece una Macedonia de frutas donde todos caben y caben todos menos uno. Y ese uno es Rajoy. Ha utilizado el verbo desterrar. Hay que desterrar, lo ha dicho claramente, al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Y en ese esfuerzo ha buscado, creo, una amalgama un poco artificial de fuerzas que son incompatibles, pero que se atienen a la palabra ritual de este discurso, que es cambio. No sé cuántas veces lo ha dicho, 57. Pues cambio, cambio, cambio es el mantra de Pedro Sánchez. Bueno, Pablo Iglesias. el señor Sánchez sabe a más de lo mismo. Un discurso de buenas intenciones, pero del pacto con Ciudadanos, a la réplica que con mucho gusto expondré desde la tribuna mañana. Ya conoce usted la De decepcionante. Califica Pablo Iglesias el discurso de Pedro Sánchez. El que ha salido decepcionado es él, pero ha salido... Hemos escuchado alguna cosa que tiene algún viso de esperanza y este está defraudado. Esta salida en este momento de los diputados está muy viva. Vamos a intentar ver si los periodistas y los políticos encuentran orden y unos preguntan y otros contestan. No parece posible en este pasillo que se está creando. A mí me parece que ha tenido dos cosas. De lo que ha dicho Rubén, no estoy de acuerdo con lo del destierro del Partido Popular. Creo que hay algunas... Vuelve a hablar ahora ya en el exterior del Congreso, Pablo Iglesias. La impresión de que el sabor de este acuerdo entre el señor Rivera y el señor Sánchez es el sabor de lo de siempre. Le voy a pedir que me dejen que ahora me vaya a preparar la réplica, que expondré con mucho gusto mañana desde la tribuna, pero en cualquier caso, decepcionante. Bueno, yo creo que la ironía a veces es la respuesta más digna a la decepción. Ha planteado el señor Sánchez el debate como un sí o no a Rajoy. ¿Cómo se posicionaría usted en esta pregunta que parece haber lanzado el señor Sánchez? Esto es un debate diferente sobre lo que le conviene a España. Nosotros entendemos que a España le conviene un gobierno de coalición progresista y hay mayoría suficiente para obtenerlo. Lo que da la impresión que tenemos aquí es una investidura farsa en la que por primera vez en la historia de nuestro país hay un candidato que se presenta sin los apoyos necesarios ni siquiera para obtener una mayoría simple. Hemos leído un acuerdo que nos parece extremadamente decepcionante, es el 80%
del programa de Ciudadanos y creo que el señor Pedro Sánchez ha expresado hoy una incongruencia. Ha dicho que se puede llegar a acuerdos en política económica cuando se tienen opciones ideológicas completamente distintas. Tendría que decirle que la ideología supone pensar distinto para solucionar los problemas. Por lo tanto, cabría exigirle una mínima coherencia para plantear las políticas económicas fundamentadas en la justicia social, que es lo que nos tiene que hacer salir de la situación en la que estamos. Y ahora sí, les pido que me dejen marcharme a trabajar para preparar la réplica de mañana. Muchas gracias. Bueno, vuelve a hablar Pablo Iglesias de decepción. Veíamos cómo Mariano Rajoy salía en su coche oficial mientras Pablo Iglesias estaba hablando. Está claro que no van a hablar los líderes de los partidos, sino los portavoces parlamentarios ahora van a dar la réplica desde el escritorio. Ha dicho Pablo Iglesias, además, que esta ha sido una investidura farsa, que es la primera vez que un candidato se presenta sin los apoyos ni siquiera suficientes para obtener una mayoría simple, ¿no? Sí, primeras palabras, primeras reacciones. La última parte del discurso, que a mi juicio es la mejor hilvanada, la más consistente, la que toca además fibras emocionales y alude a los principios, etcétera, es donde además rotundamente ha quedado claro lo que pretende y el mensaje que traslada es un sí o un no a Mariano Rajoy. Y es la forma de colocar la presión en los grupos de izquierda y fundamentalmente Podemos, que claramente también Pedro Sánchez ha dicho no sumamos y por lo tanto ofrece la alianza con Ciudadanos. Y volvemos entonces al problema de origen, que es el contenido y qué compatibilidades o incompatibilidades hay en ese contenido, aparte de los intereses políticos de cara a unas posibles nuevas elecciones. Hoy podemos volver a la señal en directo del Congreso de los Diputados. Estará la salida de Mariano Rajoy. Este es el momento ahora mismo. Ya van quedando menos. Estábamos, bueno, encuentros, desencuentros hoy en el hemiciclo, omisiones también en el discurso, comentada en directo. Jorge Moragas le decía a Albert Rivera, oye, que se ha saltado lo de las diputaciones. Y se lo decía en medio del hemiciclo, ¿no? Bueno, se ha saltado lo de las diputaciones y decía Albert Rivera, no te preocupes, que en el pacto escrito está y las diputaciones nos las cargamos. Y en el discurso escrito estaba también. También. Es decir, que se ha saltado el párrafo. Tenemos todos los párrafos. A mí me gustaría, la esperanza que tenía cuando ha empezado el discurso de Sánchez es que realmente se dirigiera mucho a la gente. Y la verdad lo ha hecho, especialmente, como decía Jesús, de la parte final de su discurso, que ha sido la más emocional, la más bonita desde mi punto de vista, y ha hablado de ser patriota. Y yo creo que realmente este llamamiento es fundamental en este momento en España, porque este guerricivilismo que hemos visto en estas semanas después del 20D, entre derecha, izquierda y esta lucha constante, desde mi punto de vista, hay que dejarla un poco de lado si queremos llegar realmente a tener un gobierno, antes o después, en los próximos días. Llamamiento luego, al pacto ha hecho pacto, y también ha dicho que la peor opción es mantener a Rajoy en funciones. Sin duda. Lo ha dejado y lo ha repetido claro, muchas veces. Pero no se ha enfrentado globalmente ni con los votantes ni con los dirigentes del Partido Popular. No les ha mandado al destierro, querido Rubén, no ha sido así. Y se puede Tenemos la oportunidad de desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación, eso sí, el discurso del miedo que atenaza y fractura. Vale. Digamos que hay hay que ponerle nombre. ¿A quién se refiere? No, cuando se refiere, hay referencias directas al Partido Popular que excluyen de ser recipiendario de eso. Excluye a quien incurre de eso. Excluye a quien incurra en esas conductas. Yo creo que y después te voy a decir otra cosa que me ha parecido que a mí me parece, pero de hecho es que él ha insistido, Miguel Ángel, en que las contradicciones ideológicas entre fuerzas políticas diferentes deben subordinarse a la conveniencia de un cambio que implica la caída de Mariano Rajoy. Dejadme que busquemos las reacciones de las distintas formaciones políticas al discurso de Pedro Sánchez. Vamos a empezar precisamente con el Partido Popular. Cristina Pardo, primeras reacciones. Sí, pues te la voy a contar sobre la marcha. Según fuentes del Partido Popular, como dicen los taurinos, tarde de expectación, tarde de decepción. Que habrá más impuestos, derogación de reforma laboral y todo sin memoria económica. Hablan de un nivel muy bajo político y también de lo que es el discurso, que ha sido antieconómico y anti-Rajoy, que ha eliminado lo de las diputaciones y, como avanzabas, Mamen, según ha podido saber La Sexta, ha sido el propio Moragas en el que desde el escaño le ha dicho a Albert Rivera, oye, que se ha saltado un párrafo, y Rivera le ha dicho, no te preocupes que las vamos a suprimir. Y para el PP, esto de que se haya saltado el párrafo de las diputaciones es otra trampa y otra mentira, por no decir el malestar que tiene Ciudadanos.
Bueno, ahora precisamente nos vamos con Gloria Mena para ver las reacciones en Ciudadanos. Es verdad que ha terminado reconociendo el coraje y la valentía, agradecido a la formación de Albert Rivera, pero Gloria Mena, ¿cómo ha sentado la supresión en el discurso de todo el asunto de las diputaciones? Pues Albert Rivera ha salido serio, no ha querido valorar nada, lo hará mañana. Ahora saldrá en rueda de prensa su portavoz, pero os podemos adelantar lo que nos cuentan fuentes de Ciudadanos. Dicen que por mucho que no lo haya nombrado, se mantiene en el acuerdo, que por eso lo firmaron, para que nadie pueda mentir. Dice que Pedro Sánchez tendrá que hacer equilibrios internos con los varones y por eso no lo habrá dicho hoy, pero que se mantiene, que ellos son claros. Reacciona a la supresión del párrafo de las diputaciones. El pacto está escrito, lo firmaron Ciudadanos y el Partido Socialista hace unos días en el Congreso, con lo cual negro sobre blanco, ¿no? Pero también porque de momento ha conseguido una cosa Pedro Sánchez, que es galvanizar a su grupo parlamentario, la está apoyando permanentemente, no ha habido frialdad ninguna, eso es relevante. Veamos de dónde venía Pedro Sánchez, que era de estar ninguneado, de estar discutido, de estar tal, eso no ha estado ahí. No se ha echado para nada en falta a la señora Susana Díaz, no he visto que haya producido ninguna cuestión especial, se ha quitado en medio, peor para ella. Y luego me parece que es de subrayar el tono de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en toda la campaña electoral ha estado gritando y subiendo el tono de voz para provocar el aplauso. Y aquí estaba bajando el tono de voz para provocar el aplauso. Sí. El aplauso al final de la bajada del tono de voz. Más reacciones políticas con Podemos. Lorena Baeza. Hemos escuchado a Pablo Iglesias a la salida del Congreso hablar de un discurso decepcionante. ¿Qué más reacciones hay en la formación de izquierdas? Pues de momento estábamos escuchando hace unos minutos a Pablo Iglesias, que nos pedía tiempo para preparar su réplica, pero ha repetido varias veces una palabra: decepcionante, y también habla de una investidura farsa. Bueno, como veis por aquí todavía mucho movimiento y esperamos que haya más reacciones de Podemos. Hemos visto también a Pablo Iglesias muy pendiente durante ese discurso de investidura de Pedro Sánchez, muy atento, escuchando lo que decía y reaccionando también a muchas de las cosas que decía Pedro Sánchez. Por ejemplo, le hemos visto riendo y aplaudiendo cuando Pedro Sánchez le agradecía la valentía a Ciudadanos por ese pacto, y también cuando Pedro Sánchez se refería concretamente a ese gobierno de izquierdas que decía Pedro Sánchez no suma, y veíamos a Pablo Iglesias como movía la cabeza con una cierta desaprobación. Ha repetido, gracias Lorena, varias veces que un pacto de izquierdas no suma, que no le salen los números. Es verdad que había reacciones en el hemiciclo a estas declaraciones, pero aquí la aritmética vuelve a ser importante, Maraña. Pero igual que hemos mencionado lo que se ha saltado, a mí me gustaría apuntar una frase que ha añadido, ha improvisado y que me parece significativa. También en el final del discurso, cuando decía trabajaré por devolver con creces la confianza que se deposita en nosotros desde la moderación, ha añadido con mano izquierda. Es decir, el guiño, él ha precisado dónde lo quiere hacer, que es lo que comentábamos, la presión sobre Podemos y el poner en la tesitura de apretar el botón del sí o el no a Rajoy. Esto es lo que, a mi juicio, busquemos la reacción también en las filas del Partido Socialista, en su propio grupo. Sara Martín, ¿hay satisfacción? Bueno, en la bancada socialista, desde luego, hemos visto cómo aplaudían entusiasmados el discurso de Pedro Sánchez. Entre los que no estaban en esa bancada hemos preguntado a algunos dirigentes socialistas con un poco menos de entusiasmo. Alguno nos ha dicho que ha sido un discurso positivo, otro nos ha dicho que ha sido un discurso correcto. También muy pocas reacciones de los presidentes autonómicos socialistas, lo cual también puede ser una noticia. De momento, solamente en Twitter hemos visto que se ha pronunciado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ponía: se le entiende bien, habla de lo que le preocupa a la gente. En la tribuna también había otros presidentes autonómicos en los que en algún contraplano se les ha visto que tampoco estaban demasiado entusiasmados. Gracias, Sara. Se le entiende bien, bueno, no sé si es lo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que hay que distinguir muy bien el tipo de discurso que hizo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho un discurso realmente, como ha comentado antes Miguel Ángel, muy no solo correcto, con una capacidad de comunicación mucho mejor que todas las otras veces que le hemos visto. Ha leído mucho, Ha leído mucho, demasiado, desde mi punto de vista, pero sí que el tono ha estado muy bien. Se ha notado con menos bloqueado, como si de repente este apoyo ya conseguido por fin por parte de muchos de los varones, por lo menos
aparente o supuesto, le ha liberado de unos bloqueos emocionales que siempre hemos visto. ¿Y el recurso constante a esto lo podemos hacer la próxima semana? Bueno, ¿Esto la próxima semana está lo claro, podemos es un conseguir? guiño que él está haciendo a lo que pueda ocurrir. Evidentemente, los más disgustados, que se ha visto en el hemiciclo, eran los de Podemos, es evidente, no solo los del PP, pero especialmente Podemos, yo creo que sale de este discurso no debilitado, pero desde luego con una necesidad de reinventarse un poco, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez ha pasado bastante bien. No creo que haya gustado a los varones que probablemente siguen sin estar de acuerdo con sus políticas, pero sí a sus militantes. Yo creo que sí, lo que está haciendo es aunar los consensos, como hemos visto también en el apoyo que ha tenido en el 80% de sus militantes. Es que yo creo que no es posible abarcarlo todo. O sea que la idea según la cual Ciudadanos y Podemos tienen que ponerse de acuerdo en este producto del mestizaje, en la idea de el cocinero que nos hace la receta perfecta con especias incompatibles. Es que no creo que sea esa la expectativa. No veo a Pablo Iglesias claudicando de sus ideas por el mero hecho de sacar a Rajoy de donde está. Y me parece que el discurso ha sido enormemente monótono. Y creo que le ha faltado elevación de estadista. Yo no he visto un gran estadista detrás de esa tribuna. He visto un político con oficio, burocrático, convencional, que ha abarcado todo lo que se podía abarcar y que en tanta generalidad creo que deja muy poca sustancia. Por eso Pedro Sánchez hablando en este momento en algún punto de esa nube de periodistas. Hace una hora hablando. Tienen ustedes cortes de todo tipo. Pero no ha hablado de... Bueno, he hecho el discurso que quería hacer. Venga. Venga. Mira cómo está todo. Tampoco es que sí, simplemente por lo menos lo hemos intentado. He hecho el discurso que quería hacer, es la única frase que hemos entendido de Pocas este ganas de momento. hablar por parte de todos, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, por añadir a lo que apuntaba Rubén, a mi juicio hay una parte larga del discurso en la que entra en una especie de bucle, ¿no? Es decir, que el cambio, el llamamiento al diálogo y la repetición de la próxima semana podemos poner en marcha todo esto, era como volver constantemente sobre lo mismo, que es evidente que era la intención. Pero también eso me parece que lleva a una especie de contradicción de credibilidad. Es decir, cuando uno reconoce no tengo la suma y a renglón seguido dice todo esto se puede hacer la próxima semana, para que te presente. Claro, es decir, deja en el aire... Si vosotros sumáis. Claro, sí, la presión es clarísima, pero también se podría preguntar, ¿ha habido los esfuerzos suficientes en todos los sentidos para llegar aquí con una suma de verdad que no sea un conjunto de piezas de distintos monstruos, como apuntaba Rubén? Pues esta duda queda sin despejar todavía, ¿no? Un segundo, me voy con María ya para el Congreso en directo, porque María, en solo unos minutos van a comenzar las valoraciones de los partidos precisamente desde allí, desde el escritorio del Congreso. Sí, el Partido Popular ya nos ha convocado para dentro de 2 minutos, para las 6:30, porque si Pedro Sánchez pensaba que por dividir el debate hoy no iba a escuchar críticas, pues se equivocaba, porque en breve empiezan ya a pasar todos los partidos políticos de mayor a menor por el escritorio y el líder socialista va a tener que escuchar lo que piensan de su discurso. Gracias. En este momento lo que estamos viendo son las pruebas de sonido en el escritorio. En este momento, y Manu, tú has hecho un ejercicio de amanuense. Bueno, primero corregir, vale, rectificar. Han sido 96 minutos, no 101, 96 minutos. Me ha salido mal la suma mía, así que pido perdón a ti y a los espectadores. La palabra más repetida en el discurso, cambio. Hasta 57 veces ha hablado de cambio. Por delante, casi empatado con acuerdo. Han sido las dos palabras que más se han repetido. Después, por este orden, reforma, pacto, diálogo y sorprende. Solo 13 veces ha dicho la palabra corrupción. Todo ha sido, y la próxima semana no lo hemos contabilizado porque no estaba en el discurso previsto. Es una coletilla que ha ido añadiendo el propio Pedro Sánchez. Pero cambio y acuerdo han sido las dos palabras más repetidas. En esa nube de palabras que ha rodeado el discurso de Pedro Sánchez han sido las dos más repetidas en esos 96 minutos. A punto de que empiece el Partido Popular desde el escritorio este turno de intervenciones,
Cristina Pardo, más información, más reacciones. Bueno, pues sí, seguimos recabando impresiones en el Partido Popular sobre el discurso de Pedro Sánchez. Nos dicen que se lo esperaban más solemne, incluso bromeaban diciendo que para el momento se ha parecido casi Masterchef. Y nos aseguran fuentes de Moncloa que lo que han escuchado esta tarde no cambia en absoluto lo que tenía previsto decir Mariano Rajoy, quien, por cierto, volverá a ser presidente del gobierno, según fuentes del PP, tras escuchar esta tarde a Pedro Sánchez. Gracias, Cristina. Rajoy, presidente del gobierno. Bueno, Parece que te he escuchado con lo de Masterchef, Rubén, ¿eh? Sí, la verdad. Está mascando chicle, que es una actitud muy respetuosa en la Cámara. Caramelos, sí, pero vamos. Pistolín, Mariano es muy de pistolín. No ha hecho ni un apunte a lo largo de la hora y media de discurso, ni ha mandado un tuit, ni ha estado en el teléfono móvil, que es una constante que hemos visto también en la Pero Cámara. déjame que te diga una cosa sobre la intervención de Pedro Sánchez, sobre los tiempos verbales que ha empleado. Ha preferido todo el rato el uso del presente indicativo y ha rehuido el uso del subjuntivo, que hubiera podido aclarar muchas cosas y no confundirlas, y después ha preferido el uso del futuro en vez del condicional. Haremos, en vez de decir haríamos, puesto que está todo pendiente de una condición, que es que se ha investido. Entonces, utilizar con tanta contundencia el futuro me parece a mí que es anticiparse. García Paje, en este momento también reaccionando al discurso de Pedro Sánchez en directo. Señor Paje, en directo para La Sexta, ¿cómo interpreta que Pedro Sánchez haya suprimido de su discurso la parte referida a las diputaciones? Porque Ciudadanos lo considera prácticamente una traición. Bueno, pero sinceramente yo creo que no se trata de hacer un detalle meticuloso de todos y cada uno de los asuntos del programa de gobierno. Está en el pacto, está muy claro. Otra cosa es cómo lo podamos abordar o cómo lo podamos matizar, pero yo he escuchado estos días a Pedro Sánchez reiterar el compromiso y yo creo que el pacto con Ciudadanos va a misa, ¿no? Es verdad que a lo mejor a todo el mundo no le gusta lo de la misa. ¿Un acuerdo de última hora con el resto de formaciones? Inevitablemente, para que haya gobierno tiene que haber algún tipo de entendimiento con Podemos, lo he dicho antes, lo digo ahora, y ahora la pelota está en el tejado de Podemos, sinceramente. Podemos puede querer otras cosas además de las que plantea Pedro Sánchez, pero me cuesta creer que esté en contra de lo que ha planteado Pedro Sánchez. Pero es que Ciudadanos no quiere a Podemos, señor Paje. Bueno, depende de las políticas que hablemos. Hay seguramente muchos aspectos en los que nos podremos poner de acuerdo. No hay más remedio. Lo contrario es buscar deliberadamente las elecciones. Y aquí, en estos 2 días va a quedar claro el que quiere intentar por todos los medios llegar a un acuerdo y quien deliberadamente ha premeditado buscar elecciones, ¿no? ¿Y qué queda por hacer para buscar a Podemos? Pues seguramente hablar de políticas y hablar también de estructuras y de equilibrios. Se suceden a esta hora las intervenciones. Empieza Rafael Hernando desde el escritorio reaccionando en boca del Partido Popular. Una visión negativa de lo que se ha hecho antes de que ellos estuvieran o que el Partido Socialista estuviera en el gobierno y que es la culminación de un sencillo fraude, cuando no de un burdo timo y un engaño, que es con lo que ha empezado el señor Sánchez cuando ha empezado el discurso hablando de diálogo. Hoy llevamos 72 días desde que se celebraron las elecciones y si hoy no tenemos un gobierno estable, si hoy no tenemos un gobierno de mayoría, es sencillamente porque el señor Sánchez se ha negado a ello. Porque el señor Sánchez desde el primer minuto bloqueó el diálogo con el Partido Popular. Porque el señor Sánchez, igual que hoy, sigue sin reconocer cuáles fueron los resultados de las anteriores elecciones, del 20 de diciembre. Y porque el señor Sánchez lo que pretendía era aprovechar precisamente el día de hoy para hacer de este día el primer día de un mitin electoral, de una campaña electoral en la que él está comprometido. Por lo tanto, esta es la primera valoración que tengo que hacerles. En segundo lugar, tengo que decirles que el señor Sánchez hemos visto que ha pasado del no, no y no al yo y yo. Y yo nunca he visto tanta petulancia en un debate de investidura como la que hoy he visto en el señor Sánchez. Y llevo unos cuantos vistos, les garantizo a ustedes, 8 exactamente, en el que se niega la realidad, se pretende describir una España en negro, en la que el señor Sánchez interviene como una especie de adalid, en el que si se le apoya a él para ser presidente, los problemas de los españoles serán resueltos. Eso sí, la próxima semana. Me recuerda a aquel cómico
¿Verdad que cuando daba una solución ante un problema decía mañana? Pues ahora el señor Sánchez, que ha actuado en algunos momentos en términos puramente cómicos, pues nos dice la próxima semana. Y lo malo de esto es que España no está para bromas. El problema es que España ya no puede perder más el tiempo. Los españoles no podemos seguir perdiendo más el tiempo por el capricho y a mayor gloria del señor Sánchez. El señor Sánchez ha tenido un destello de honestidad, uno, al final de su discurso, que ha consistido en decirnos a todos los españoles que el discurso que ha hecho no sirve para nada, ni tan siquiera para la próxima semana, porque sencillamente sabe que no va a obtener la investidura con los votos de los diputados y diputadas mayoritariamente de la Cámara. Y por lo tanto, después del día 4, después del viernes, estaremos desgraciadamente en la misma situación que nos encontrábamos hace un mes y medio, hace 2 meses, hace 72 días. Y ha llegado la hora de la responsabilidad. Y el señor Sánchez, por mucho que se empeñe, no va a cambiar los resultados de las elecciones del 20 de diciembre, que son muy claros. Y solamente hay 2 posibilidades. Y el señor Sánchez solo tiene 2 posibilidades. Aparte de hacer pues toda la poesía que quiera desde la tribuna. O pacta un gobierno con la extrema izquierda y con los independentistas, o pacta un gobierno presidido por Mariano Rajoy para dar estabilidad al país, conseguir una mayoría de 253 diputados que permitan afrontar el futuro del país y llevar adelante las reformas que España necesita. Ese es nuestro proyecto y esto es lo que hoy le volvemos a ofrecer al señor Sánchez después de este, insisto, largo discurso en el que han abundado las mentiras, cuando no la ilusión de la realidad sobre la situación del país. España no es un país en negro. España es un país en el que hay 18 millones de personas que afortunadamente tienen un empleo, en el que el cambio se ha producido gracias a las reformas que ha adoptado el gobierno del Partido Popular. Muchas de ellas duras y las tuvimos que hacer en solitario mientras que el señor Sánchez miraba para otro lado, se frotaba las manos o sencillamente nos ponía zancadillas. Hoy España es ese país que crece en Europa el doble de lo que crece Alemania y que crece el triple de lo que hace Italia y Francia. Por lo tanto, somos un gran país que cuando tiene un buen gobierno, un gobierno como el que ha sido y ha presidido Mariano Rajoy, es capaz de encontrar sus destinos, resolver sus problemas y encarar el futuro con optimismo. Lamentablemente, los gobiernos de los socialistas ya sabemos lo que siempre suponen y a lo que siempre, desgraciadamente, nos condenan. A ser los campeones del paro y a situaciones que, indudablemente, llevan a situaciones no queridas a las familias españolas. ¿Alguna cosa? No. Sí, dígame. ¿Ha visto en el contenido de lo que ha planteado el señor Sánchez que pueda servir de base para ese pacto que ustedes ofrecen a partir del día? Sí, he visto algunas cosas. He visto cosas que me han gustado y otras cosas que no. He visto cosas que tienen que ver con la necesidad de algunas reformas que me parecen importantes que podríamos acometer juntas. He visto otras que no, especialmente aquellas que se refieren a aumentar los impuestos, a incrementar el gasto público, es decir, a volver a las políticas del señor Zapatero que nos llevaron donde todos los ciudadanos españoles saben que nos llevaron. Por lo tanto, sí, creo que hay algunas cosas en las que podemos alcanzar acuerdos y por eso, y como lo sé, y como ya se lo he dicho a ustedes y conocía y había leído algunos de los textos que se han manejado durante estos días, tanto por el Partido Socialista como por el acuerdo que han presentado Ciudadanos y el Partido Socialista, quiero insistirles en que tenemos una oportunidad. Y tenemos una oportunidad a partir del día 5 de, respetando las decisiones de los españoles, respetando a los votantes de todos los partidos, no haciendo propuestas o proyectos políticos personales, a mayor gloria
del señor Sánchez, pues podamos entendernos, podamos llegar a un acuerdo y podamos hacer las reformas que necesita España. Lo he visto o he apreciado algunas cosas positivas en asuntos que tienen que ver con nuestra posición en Europa, con nuestra política exterior, con nuestra política de cooperación, también con asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, o incluso sin llegar a ser ofensivos, ¿verdad? Y sin pretender que en la LOMCE no hay nada también en materia de educación, ¿no? Porque creo que la LOMCE ha dado un resultado que está ahí, ¿no? Y es que ha permitido reducir el fracaso escolar por primera vez en 10 años por debajo del 20%. Y a veces pues hay que salir de los eslogans para analizar y evaluar los resultados reales de las cosas. No me ha gustado pues algunas otras referencias que se ha hecho hacia la reforma constitucional del modelo federal, porque saben ustedes que eso no lo compartimos, o recuperar el enfrentamiento a través de la memoria histórica o el Estado laicista, ¿no? Que, como todos ustedes saben, no es el que recoge nuestro modelo constitucional. Hola, por favor. Es la confesional. Hola. Hola. Estos días han sido ustedes muy críticos con Pedro Sánchez. Hoy acaban de valorar su discurso como plagado de mentiras. Yo quiero saber cuál es el tono que va a adoptar mañana Mariano Rajoy, teniendo en cuenta esto que ustedes están diciendo, pero también que quiere tender la mano a esta gran coalición que sigue reclamando. Pues ya lo verán ustedes. Para eso está el discurso del presidente mañana. Y para eso estoy yo aquí. Si no, ya estaría él contándoselo. Es una lástima que no hayamos tenido oportunidad en esta tarde de poder contrastar las opiniones entre el candidato Sánchez y el resto de los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios, ¿no? Esto ha sido un modelo de debate buscado por el señor Sánchez con la colaboración del señor López, en la que se ha buscado y se ha organizado un monólogo. Hoy hemos asistido al monólogo y lo triste, ¿verdad?, es que por primera vez desde hace 30 años en esta Cámara no se ha podido escuchar en el mismo día a los líderes del resto de las formaciones políticas en un debate de investidura de este tipo. Este ha sido el modelo que ha generado el señor Sánchez, de acuerdo con el señor López, y por lo tanto yo entiendo su frustración de que usted no pueda conocer hoy la opinión del señor Rajoy, pero esto no es culpa del señor Rajoy, es culpa del señor Sánchez y del señor López y de aquellos que han hecho precisamente de este debate, por primera vez, insisto, desde hace 30 años, un debate basado en un monólogo. La última que está... Sí. Sí. Una última, gracias, en directo para La Sexta. Quería preguntarle, en el discurso de Pedro Sánchez, en la parte escrita de su discurso, figuraba la polémica supresión de diputaciones, uno de los puntos acordados con Ciudadanos. Sin embargo, él no lo ha mencionado en su discurso. No sé si esto les merece algún tipo de reflexión en el Partido Popular. Ha habido algunas cosas chocantes, ¿no? Ha habido esto, pero también ha habido, por ejemplo, una referencia a que no le ha gustado la bajada del impuesto del IRPF que ha hecho este gobierno, cuando, sin embargo, en el acuerdo con Ciudadanos pues estaba el hecho de que no iban a modificar el IRPF. Bueno, estos son cosas o licencias que él tendrá que explicar a las personas con las que él ha hecho este pacto y que parece que en algunos aspectos pretende incumplir. Yo no sé si estos son 1,2, eso lo tendrá que decir mañana el señor Rivera. No lo van a poder ustedes escuchar hoy porque, insisto, el señor López y el señor Sánchez nos han privado de poder escuchar esta tarde a los líderes del resto de las formaciones políticas. La primera vez en 30 años. Aquí hemos pasado de la mayoría absoluta al absolutismo de alguna minoría. Muchas gracias. Termina Rafael Hernando diciendo el absolutismo de alguna minoría, pero ha echado la culpa a Sánchez, ha querido responsabilizarle de que en estos 72 días no tengamos un gobierno, eludiendo el rechazo de Rajoy a esa investidura. La declinación, eludiendo la declinación. Pero ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho. Echa un pelín en falta a Floriano, pero se ha adornado muy bien, ha estado, estarás de acuerdo, Rubén, estaba gustándose, que dicen de los toreros. Entonces, ha toreado gustándose a sí mismo, que es muy importante para el triunfo. Primer día del mitin electoral también para una campaña de elecciones. No me sorprende las declaraciones del portavoz Fernando. Creo que las más relevantes las ha dicho Pablo Iglesias, porque ha hecho una enmienda a la totalidad al discurso de ustedes. La expresión más de lo mismo
predispone a la respuesta que vamos a escuchar mañana y que escucharemos hoy en la prolongación de la rueda de prensa cuando se produzca. No sé si tenemos ese momento de Pablo Iglesias cuando salía del Congreso de los Diputados. Lo digo porque es Pedro Sánchez quien ha posicionado toda expectativa en la sensibilidad de Pablo Iglesias a convivir con Ciudadanos por el bien de la patria, en la medida en que lo contrario significa dar vida a Mariano Rajoy. Y entonces se acabó. O sea, si tuviéramos dudas, que no las teníamos, creo que ha sido Pablo Iglesias que con la frase más de lo mismo ha dado por terminado el debate hasta... Ha vuelto también a tener que elegir los independentistas o Rajoy. Pero hay una cosa que yo creo que estamos pasando muy por alto. En fin, a lo mejor no tiene ninguna probabilidad, pero en los amigos o las compañeras que han intervenido y que tienen muy bien destacadas en distintos puntos del Congreso, se ha hablado de que dentro del PP no todo suena igual. Y se ha dicho que el ministro de Exteriores tiene una posición tomada que no es incluso 4 ministros, ¿no? Yo creo que en silencio hay muchos del PP que no están de acuerdo con la línea actual. Que por una vez Mariano Rajoy no es el flautista de Amelín y que una parte de los que le siguen pues dejen de seguirle y no se tiren por el precipicio. Bueno, eso sería histórico, pero las voces que hablan de eso hablan más de una posibilidad en el futuro, dentro de esos 2 meses de plazo que se abrirán, si fuera un candidato Albert Rivera y no con Pedro Sánchez a la cabeza. No sé si me explico. Sí, pero eso que algunos hemos denominado por escrito Operación Borgen, sobre la serie danesa de televisión, es lo que daría sentido a la cesión y a la renovación o a la refundación, o como se quiera llamar, del PP en este tránsito, ¿no? Nos yo de lo de Rafael Hernando, en ese sentido. Negociación y diálogo. Sí, me gustaría destacar una cosa, es que Rafael Hernando, nada más arrancar, ha dado la razón a una parte del discurso de Pedro Sánchez. Cuando ha dicho hay que acabar con la política del insulto, es que ha empezado ya diciendo que todo esto era un timo, un fraude y otras palabras bastante gruesas. Oye, ¿no? Perdona, de eso, de timar y de fraudar y de robar y de todo eso, este señor tiene que saber un disparate, porque si está rodeado y en Génova se verán las caras unos con otros. Y menos, echa falta un poco, en este momento ya casi fallero, ¿no? Pero eso no conforma un proyecto de gobierno. Un proyecto de gobierno es tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, insisto, a veces no le puede estar pidiendo apoyos a unos y a los otros a la vez. No se nos puede contentar a la vez al Partido Popular y a nosotros. Básicamente porque defendemos proyectos opuestos de país. El del Partido Popular a nosotros nos parece un modelo injusto, ineficaz, corrupto y que nos ha llevado a retrocesos de muchos años en los derechos conquistados en España. Y por tanto, quien hace un acuerdo para contentar al Partido Popular o buscar su abstención, es claro que no está haciendo un acuerdo para buscar los votos de los representantes de 5 millones de personas que votaron por una transformación profunda, democrática y popular de España. Y por tanto, nosotros creemos que se ha elegido, pero es una elección temporal, porque es una elección que no lleva mucho más allá de esta semana. La semana siguiente se abrirá otra posibilidad y nosotros ahí seguiremos, como siempre, con la mano tendida. Insisto de todas formas en que todas estas cuestiones mañana las defenderá y las explicará con más calado y con más profundidad Pablo Iglesias desde la tribuna. Sí, buenas tardes. Puesto que es muy improbable que usted menciona al Partido Popular, pero es muy improbable que el Partido Popular se abstenga, ¿cómo va a desmontar, digamos, Podemos el discurso, el relato que tratará de imponer el Partido Socialista de que de alguna manera les están haciendo el juego a Rajoy, vamos, con su voto? Creo que nosotros hemos sido siempre meridianamente claros y que cuando uno es claro desde el principio tiene la virtud de que no tiene que decir una cosa y después la contraria. Creo que hemos dejado muy claro por dónde iban nuestras prioridades y creo también, si me permiten decirlo, y a lo mejor tiene que ver con que venga de otra generación, que el relato de los vasos comunicantes y de la pinza es muy viejo. Es un chantaje con el que los partidos tradicionales han pedido siempre cheques en blanco para hacer lo que les diera la gana porque el otro era peor. Eso surtía efecto en un país de antes, que era cuando había que elegir entre A o B. Ahora hay más opciones y, por tanto, creemos que no es un defecto. Y si me perdonáis, está aquí nuestro compañero Xavi Domènech, que va a hacer una breve valoración desde el punto de vista de En Comú Podem, y así que os dejo con él. Xavi. Vale. Sí. Rápidamente, solo hoy, durante todo el discurso de investidura de Pedro Sánchez, ha repetido varias veces que quería conformar un gobierno del bien común. Como yo vengo de donde vengo, y vengo de la victoria del 24 de mayo en las grandes capitales del Estado, que fue la victoria de las candidaturas del bien común, le puedo decir al señor Pedro Sánchez que un gobierno del bien común
no es solo un gobierno, bueno, no es un gobierno con el IBEX 35, no es un gobierno donde no se haga ni una sola mención en todo el discurso a las puertas giratorias, que casi mejor, porque la otra vez cuando lo mencionó dijo que para intensificar las puertas giratorias, casi mejor que no lo haya mencionado. En ese sentido, que un gobierno del bien común no es ese gobierno que se gira de espaldas a reivindicaciones tan sentidas por nuestra sociedad como las 5 de la PA, que un gobierno del bien común no es aquel que queda atrapado en sus propias trampas de la austeridad, como la no modificación real del artículo 135, que un gobierno del bien común no es aquel que juega con las palabras, diciendo primero que van a ir a una reforma del Estado federal, siquiera mínimamente, y ahora diciendo que van a hacer una reforma para una estructura federal que en realidad no es nada más que el viejo Estado de las comunidades autónomas que creemos superado. De hecho, de todo el discurso de Pedro Sánchez de hoy, nos quedamos solo con una cosa, con la que estamos de acuerdo. Efectivamente, la semana que viene se puede trabajar para constituir un gobierno del cambio real. Y eso lo haremos a partir de la semana que viene. A partir del discurso que ha hecho hoy, Sánchez ha protagonizado un capítulo de una película que en este capítulo el final del guión está escrito. Y poco más. O sea, el discurso nos ha parecido, en realidad, de mucho ruido y pocas nueces. Xavi Domènech, en este momento al que le ha dado paso el propio Íñigo Errejón al terminar su intervención. Íñigo Errejón, muy claro, no se puede dialogar con todos, no se puede contentar a todos a la vez, no es el camino del cambio. Necesitamos que Pedro Sánchez tome una decisión y en esta misma línea Xavi Domènech diciendo que la semana que viene se puede trabajar para que haya un gobierno del cambio real, que el guión de hoy estaba escrito antes de empezar. Bueno, es que salvo que hubiera ocurrido algo imprevisto y descartable, ¿no? Que es que Pedro Sánchez en el discurso hubiera renunciado a partes importantes del acuerdo que había firmado con Ciudadanos, pues lo que ocurre y la reacción de Podemos también entra dentro de lo previsible, ¿no? Hay un par de argumentos que probablemente Podemos... pero déjame que te diga una cosa. A propósito de lo que acabas de decir, aquí el asunto, yo no les he visto a estos amigos de Podemos y de Compromistas y a Pablo Iglesias y demás decir, oponerse a nada de lo que se ha dicho. Lo que se oponen es al interlocutor. Si habla usted con el señor Albert Rivera, con nosotros no puede hablar. No, pero bueno, no han hablado de contenido. Ahora. No, sí, sí, ha habido un intercambio de documentos entre el PSOE y Podemos sobre puntos concretos de discrepancia. Mientras no se acepten estas cosas que nosotros proponemos, que son esas líneas rojas, no habrá acuerdo. Pero lo que dicen todo el rato es con Alberto no jugamos, con Alberto no jugamos al balón. Ese no juega con nosotros, ese no entra en el patio del recreo. Más allá de las llamadas líneas rojas y de los personalismos y tal, insisto, ha habido documentos con puntos concretos entre las dos partes para explicar qué discrepancias de fondo hay. Pero respecto al discurso, creo que por lo que estamos escuchando a Rejón, por el brevísimo enunciado de Pablo Iglesias, etcétera, entiendo que mañana se va a insistir en alguna cosa, por ejemplo, lo del mestizaje ideológico que ha defendido Pedro Sánchez. Es evidente que Podemos dirá, no vale el mestizaje ideológico. Nada. De hecho, porque no lo ha impugnado. ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias? Se ha remitido a sus conocimientos de profesor de política. La ideología es algo que nos permite... Pero oiga, déjeme de... A ver, entre otras razones, porque aquí hay de fondo también una disputa por un electorado. Empieza Ciudadanos Girauta en este momento desde el escritorio valorando el discurso de Pedro Sánchez. En cualquier momento empieza. Hacemos una valoración positiva del discurso del señor Sánchez, del candidato. Por primera vez se han podido oír en esta Cámara y espero que también escuchar propuestas muy queridas de Ciudadanos, propuestas que llevan el sello distintivo de Ciudadanos. Se trata de un programa de gobierno reformista y un programa de regeneración de España, donde pues, hemos encontrado asuntos tan apreciables como el nuevo marco de relaciones laborales o el Pacto Nacional por la Educación
la despolitización de la justicia y, como habrán ustedes podido oír también, la despolitización de la forma de nombramiento de todos los organismos, de los órganos constitucionales y de otros organismos del Estado sobre los cuales habitualmente ha recaído la sospecha de no de la politización, sino, si me permiten el palabra, de la partidización, ¿no? También propuestas de regeneración muy importantes. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de un programa de gobierno que, de materializarse, pues sería un gobierno moderado, constitucionalista, reformista, reformador y regenerador. Y cómo va uno a oponerse a este programa si comparte planteamientos constitucionalistas, reformistas, regeneradores. Dicho esto, como mera introducción, pues les responderé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Pidieron ayer ustedes una defensa explícita del contenido del acuerdo. Creo que no se ha mencionado la supresión de las diputaciones, que es uno de los 5 puntos que establecieron ustedes como condición sine qua non para firmar el pacto. ¿Le parece que con que esté recogido en su acuerdo es suficiente o debería haberlo defendido el candidato en el hemiciclo cuando lo llevaba además en su discurso? Bueno, yo no le doy mayor importancia. Está en el acuerdo y todo el mundo sabe que está en el acuerdo y que está firmado. Por otra parte, también tiene su lógica. Es decir, yo también entiendo que ha sido casi como arrancar una muela, ¿no? En fin, a nadie se le escapa que el asunto de las diputaciones ha sido una exigencia de ciudadanos y a nadie se le escapa, entre otras cosas, porque como usted mismo recordaba, hubo un momento de la negociación en que eso se puso sobre la mesa como condición sine qua non para continuar con aquello. O sea, lo veo normal, lo importante es que esté en el acuerdo y, desde luego, mañana don Albert Rivera sí que hablará de la supresión de las diputaciones, por lo tanto no hay ningún problema. Más preguntas, o al menos eso parece para el señor Girauta. Defiende que la supresión de las diputaciones está puesto por escrito, está en el documento firmado por el Partido Socialista y Podemos, y es la primera persona que sube al escritorio y hace una valoración positiva del discurso de Sánchez, eso sí, señalando que la mayoría de las propuestas que se han escuchado ahí pertenecen a Ciudadanos, ¿no? Pues respecto a Ciudadanos, el señor Girauta, yo tengo una curiosidad, a ver qué opinan de la referencia a Cataluña, porque ha sido mucho más extensa la que ha hecho Pedro Sánchez en su discurso que la que figura en el acuerdo de Ciudadanos. Y algunas cosas concretas que tampoco creo que acerquen mucho las posturas a la de Podemos, pero sí que amplían el foco respecto a lo que estaba en ese acuerdo. Es decir, se ha citado incluso las 23 propuestas que en su día hizo Artur Mas y cómo sería una base de negociación, etcétera. Algunas cosas concretas que no sé si Ciudadanos las tiene como defendidas por sí mismos o no. Bueno, es muy paradójico que el pasaje más discutido y polémico del discurso sea el no pronunciado. Y más aún porque solo faltaba que mañana Ciudadanos se plantee apoyar o no a Pedro Sánchez en función de esta elipsis que se ha producido. Bueno, por lo que dice Girauta, no parece que ese sea el escenario. Bueno, estoy exagerando. Y después, cuando insiste... Hay un matiz, Rubén, es que en el texto del discurso estaba. Entonces, sí. Incluso el no pronunciarlo es un error en todo caso, porque es que no puede negar que estaba. ¿Cómo saben que en el texto del discurso estaba? Pues porque justo al empezar el discurso de Pedro Sánchez nos lo han pasado, nos lo han facilitado. Aquí tenemos la totalidad del discurso y así lo hemos ido siguiendo. Pero... Y aquí la página 30, donde ha omitido la parte de las diputaciones. No es que obremos milagros, es que teníamos el discurso. Pero esos discursos que se reparten siempre cuando empiezan a hablar los diferentes, mañana se verá. Miguel Ángel, es lo único que se ha suprimido del discurso. Acuerdo, mi amor, si no me pongo de ninguna manera, lo que te digo es que solo vale lo que queda constancia o sea, lo que se pronuncia y queda constancia en el diario de sesiones. Todo lo demás son aproximaciones. En este caso hay un acuerdo firmado. Sí, vale. Bueno, pero por eso es más relevante todavía. Por eso digo que se haya dicho hoy, honestamente. No, es un contrato firmado. No, pero bueno, es que no. ¿Cómo no va a ser relevante abstraerse del pasaje fundamental del acuerdo con Ciudadanos? Porque hablamos de 5 puntos, pero hablamos de 3 puntos que ya figuran en el programa del Partido Socialista y de otros 2, uno de los cuales era este. Tampoco vamos a decir que es una cuestión de poca importancia. Estoy fijándome en algo muy importante. No paso. Déjame un momento. En la carátula del discurso, es esta, aquí pone, solo serán válidas las palabras pronunciadas. Exactamente. Solo serán válidas las palabras pronunciadas.
Todo lo demás son Y aproximaciones. después, cuando Girauta insiste en el perfil moderado del gobierno, está marcando cuál es la distancia ideológica que no parece comprender Miguel Ángel. Porque no se trata de compartir cuestiones que se pueden compartir, que van de la reforma electoral a las medidas a favor de la transparencia, a la separación de poderes, Miguel Ángel, como a la contradicción económica de un modelo que implica tirar hacia Ciudadanos o tirar hacia Podemos. Es que no es lo mismo una economía de corte liberal que una economía de corte que conceda al Estado muchas más atribuciones. No es lo mismo una economía como la que diseña Ciudadanos respecto a la que diseña Podemos. ¿Cómo van a encontrar un punto de acuerdo en una cuestión? No lo van a encontrar. también Efectivamente, es que no lo van a encontrar. Podemos jamás va a firmar para entrar en una coalición donde esté Ciudadanos. Esto yo creo que es más que evidente. Se ponga Pedro Sánchez o quien sea, como se ponga, cambiando candidato, lo que sea. Desde mi punto de vista, por razones económicas e ideológicas, jamás podemos entrar en un gobierno con Ciudadanos. Por lo tanto, efectivamente, los dos panoramas que se abren desde la semana que viene son o una coalición de izquierda, evidentemente, o la gran coalición que realmente quiere solo el PP. Por lo tanto, parece muy bien. Ahora te digo una cosa. ¿Cómo se hace un gobierno de izquierda? Tenemos los 90 diputados de nuestro ¿De Sánchez? Tenemos 60 y cuántos, 67, 69 de nuestro Pablo Iglesias. Izquierda Unida. Y Izquierda Unida creo que tiene uno. Dos tiene. Bueno, cuidado, pero tiene 1 millón de votos, ¿eh? Eso quiero que no se te olvide. Es que es lo más importante de Sí, todo bueno, este no es baladí, no es lo más importante. Es el Miguel millón de votos. Cuidado, 1 millón de votos. El millón de votos. Que se está ninguneando todo eso. No, el millón de votos en este baile que va a empezar la semana que viene, también en vista de una posible nueva elección, es tremendamente importante. Este millón de votos... Si me permites, Una de las afirmaciones que ha hecho Pedro Sánchez, que es la de no hay una mayoría de izquierdas, creo que va a ser muy discutida por Podemos también mañana y por otros interlocutores de la izquierda. Joan Tardà, Esquerra Republicana de Cataluña, en directo. El discurso no sea creíble. ¿Cómo vamos a creer en el cambio si no son capaces, repito, de hacer una mínima autocrítica? Por lo que concluyo que es un discurso pero que muy cínico y, repito, además, vacuo. Él habla de acuerdo, habla de diálogo y habla de libertad. Bien, los catalanes hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, razón por la cual ahora existe una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña y un gobierno independentista que ya ha puesto la proa hacia el proceso constituyente. Ha hablado de diálogo. Bien, los catalanes hemos sido capaces de dialogar. Si no hubiéramos sido capaces de dialogar, no hubiéramos alcanzado el acuerdo. Y ha hablado de libertad. Evidentemente, nosotros queremos ser libres. Y precisamente porque queremos ser libres, queremos proclamar la República cuanto antes mejor. Bien, esto es lo que yo interpreto, que si lo quiere para su país, pues a nosotros nos parece muy bien, pero nosotros lo queremos para nuestro país. Lo que no es admisible que pretenda someter nuestra soberanía a su potestad. Razón por la cual, nada nuevo bajo el sol. Sí, me atrevo a decir que esperábamos un poco más de Pedro Sánchez, porque siendo una persona joven, hoy ha parecido muy anticuado. De hecho, las tesis que hemos oído de Pedro Sánchez son más propias de otros tiempos. Si la socialdemocracia española solamente puede plantear como novedoso, como innovador Pedro Sánchez, pues lo tienen fatal, lo tienen muy fatal. Razón por la cual mañana votaremos que no. De hecho, ya teníamos decidido votar que no. Si hubiésemos dudado hoy seguramente que ya optaríamos, pero no. Pero ya veníamos con el no debajo del brazo, porque siempre ha dicho que Cataluña no es una nación. Hay que ser petulante para creer que él puede decidir lo que nos sentimos los catalanes, y además siempre ha negado el derecho a decidir, razón por la cual entiendo que se entiendan perfectamente con el Partido Popular y con Ciudadanos. De hecho, Dios los cría y ellos se juntan. Por nuestra parte,
Por eso, ¿vale? No. Bueno, a no ser que caiga de la cama el señor Pedro Sánchez y se levante reconociendo el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Pero es mayorcito como para que se caiga de la cama, ¿no? Muchas gracias. Termina Joan Tardá, Esquerra Republicana de Cataluña, ese no rotundo también a Pedro Sánchez, muy crítico con su discurso. Miguel Ángel Maraña, lo había dejado en ti antes de irnos, pero estás con una tos. Perdóname. Cínico, vacuo y petulante, ha dicho. Sí. Sí, a ver, es que no hay novedad tampoco en el discurso de Tardá. Pobre. No. Yo creo que no hay novedad. Me ha quedado antes, que tiene que ver con lo que está diciendo Tardá. Me ha quedado antes el argumento que decía. Cuando dice Sánchez no hay una mayoría de izquierdas, va a ser muy discutible por toda esta gente, porque habrá otras discrepancias que son de incompatibilidad absoluta, como es el asunto catalán. Pero lo de que no hay una mayoría de izquierdas, desde el punto de vista de los votantes, no es así, ¿no? Incluso en el Parlamento la suma sale siempre que se añadiera además alguien que no es de izquierdas, evidentemente, que es el PNV. Es decir, que en todo caso... Pero es que hasta las abstenciones se pagan caras hoy en día en el Congreso. Lo que creemos es que eso solo está en el ámbito de la izquierda. No por una cuestión meramente de deseo, sino también por la constatación de los números. Decía Pedro Sánchez en su discusión, en su intervención, que el acuerdo de izquierdas no suma, que es 161. Y es verdad, no suma todavía. Pero es que el acuerdo con Ciudadanos, que es el que está ofreciendo en este momento, es 130. Es un problema de aritmética, suma todavía menos. Nosotros lo que creemos es que 161 es una base mucho mejor para poder construir una alternativa de gobierno al Partido Popular, una alternativa de gobierno que hemos definido gobierno de resistencias con políticas concretas de izquierdas que además puedan materializarse. Y eso es el otro punto. Desde luego el Partido Socialista ha dicho y ha ofrecido una serie de medidas sociales, algunas de las cuales nos pueden sonar bien. Pero, sin embargo, si se acepta, como se acepta en el Pacto de Ciudadanos con Podemos, la base económica del Partido Naranja, la base económica y liberal del partido de Albert Rivera, desde luego es imposible poner en marcha un programa social de izquierdas. Por mucho que aparezca en el papel, es imposible, asumiendo las bases económicas de la derecha, poner en marcha un programa político y social de izquierdas. Y en ese sentido, nosotros no nos vamos a dejar engañar. Si el acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista sigue vigente, aceptando los elementos económicos de Ciudadanos, el no es rotundo. Y por lo tanto, después del fracaso de la investidura, si se produce como se espera, incluso como han dicho otros portavoces, incluso parece que por el propio Pedro Sánchez, después del día 4, nosotros seguiremos dialogando. Porque, insisto, esa palabra la recogemos, la hemos puesto en marcha desde el 20 de diciembre, además con coherencia con lo que hemos dicho durante la campaña electoral. Creemos que, por lo tanto, hay que volver a esa mesa 4, que nos proporciona un mínimo de 161 diputados y que puede conseguir alianzas suficientes para que haya un gobierno, efectivamente, con unos parámetros ideológicos distintos. Termino con una idea. Ha dicho Pedro Sánchez también que es la economía lo que separa y lo que marca. Nosotros entendemos que sí, que es verdad, que es así, pero que en este acuerdo que ha presentado Pedro Sánchez con Ciudadanos está eligiendo del lado del IBEX 35, está eligiendo de la economía de Ciudadanos cuando tenía su opción y cuando sigue teniendo y la tendrá después del 4, que es optar por una política social de izquierdas acompañada, lógicamente, de una política económica de izquierdas, que es lo que ofrecemos en la mesa 4. Por lo tanto, el no es absolutamente rotundo porque el discurso ha sido muy ambiguo y porque es contradictorio el acuerdo de Ciudadanos y Podemos con las pretensiones de izquierdas que tiene Izquierda Unida, Unidad Popular y además con la esperanza de que la reunión A4 pueda servir de base firme para una alternativa. Si tenéis alguna pregunta y si no, más rápido todavía. Más rápido. Gracias, hasta luego. Alberto Garzón, insistiendo en la idea de que 161 suman más que 130. A mí me gustaría de todas maneras que alguien me aclarara cuáles son las fuerzas del cambio. Yo no entiendo por qué se están realmente fijando solo en Unidad Popular y Podemos en reunirse en esta mesa 4 y no se considera en cambio la necesidad clara de tenerse que sentar con otras fuerzas para realmente tener una mayoría. Esto es la clave desde la semana que viene. Se sigue siendo excluyentes. Se habla solo de pacto de izquierda cuando realmente no es suficiente. Por lo tanto, ¿por qué no empezar a hablar también con otras fuerzas que realmente son absolutamente... Excluyente también es Ciudadanos, que dice que si Sánchez pacta con Podemos, se sale de este pacto. Déjame ir al Congreso para buscar reacciones, porque hay una, del todo el asunto de las diputaciones, ese párrafo que ha omitido en su discurso de investidura Pedro Sánchez y Sara Martín. Hay una explicación ya del Partido Socialista. Dice que iba muy largo.
Sí, esa es la explicación que ha dado Pedro Sánchez cuando ha salido de aquí del Congreso. Por cierto, que ha salido ya sin corbata. Le hemos preguntado que por qué había suprimido ese párrafo de las diputaciones, que además lo ha hecho 2 veces, que estaba escrito en el discurso, y nos ha dicho pues que veía que iba largo, que se le iba alargando el discurso y que ha decidido acortarlo. Ferraz, fuentes de Ferraz también confirman esta teoría. Nos dicen que a veces se da el discurso escrito y que cambian cosas, que por ejemplo se ha añadido lo de estas medidas se pueden poner en marcha la próxima semana, y que se ha comido lo de las diputaciones, como decimos, el punto más polémico dentro del Partido Socialista. No obstante, fuentes del entorno de Pedro Sánchez aseguran que mañana lo va a usar en las réplicas. Gracias, Sara. Aquí va largo, Rubén, para que te quede claro, ¿eh? Es que creo que la aclaración es peor. Porque, no, ¿por qué? Porque viene a considerar como un pasaje prescindible el capital con el acuerdo de Ciudadanos. Yo sé que a Miguel Ángel no le gusta abundar en este debate, pero en un debate... Me gusta que lo digas. En un discurso que ha durado... lo de las diputaciones, Ángel, yo me levanto y me marcho. En un discurso. Vamos, ¿no? Por ahí no paso. En un discurso que ha durado 96 minutos no se puede considerar superfluo. Pero ¿cómo va a ser superfluo? Un pasaje que alude al acuerdo con Ciudadanos. Que dura 30 segundos. Y cuestionarlo, porque no, por razones de tiempo, significa que lo colocas en tus prioridades en el último lugar, Miguel Ángel, porque lo has sacrificado. Es verdad, es verdad. Creo que eso no se puede disimular. Que es una... Déjame que busque también con María y Apar más reacciones, porque, María, lo que sabemos es que los líderes de los grupos políticos, los portavoces parlamentarios están hablando ahora en el escritorio, pero los líderes han salido rápido para apuntalar la réplica de mañana, que desde bien temprano van a estar ahí en el Congreso. Sí, los líderes de los partidos políticos se reservan para mañana, a partir de las 9 de la mañana, será turno para escuchar al resto de partidos políticos, empezando por el Partido Popular de mayor a menor. Hoy no ha querido Pedro Sánchez que le dieran la réplica en la tribuna del hemiciclo y entonces tendremos que esperar a la sesión de mañana. Una jornada intensa porque se prevé, Mamen, que empieza a las 9 de la mañana, pero que la votación se produzca entre las 9 y las 10 de la noche. Así que mañana tendremos un debate de aproximadamente 11-12 horas. Pues sí, estamos preparados para eso y mucho más. Y Mariano Rajoy se ha ido sin hacer declaraciones. Cristina Pardo, él va a ser mañana el primero en dar la réplica desde la tribuna del Congreso. Sí, y lo que nos decían fuentes del Partido Popular, fuentes cercanas a Mariano Rajoy, es que lo que ha escuchado esta tarde no cambia para nada lo que él tiene previsto decir aquí mañana. Aseguran fuentes del Partido Popular que esto ha sido como los toros, tarde de expectación, tarde de decepción. Dicen que el discurso de Pedro Sánchez ha sido poco solemne, de nivel bajo, que es una tomadura de pelo. Incluso dicen que estaba plagado de trampas y mentiras y que está más preocupado por atraer a Podemos, a pesar de que sabe que es incompatible con Ciudadanos, que por respetar el pacto que ha firmado con Albert Rivera. Aseguran en el Partido Popular, y cuando ha hecho esas metáforas sobre combinación de platos, esas metáforas culinarias para justificar pacto entre diferentes, que parecía esto Masterchef, y dicen en Moncloa que ha criticado tanto a Mariano Rajoy que prácticamente Pedro Sánchez parecía estar actuando como líder de la oposición más que como candidato a presidente del gobierno. Y claro, auguran en el PP, después de lo que han escuchado aquí esta tarde y sabiendo que las sumas de entrada no dan, que Mariano Rajoy finalmente será presidente del gobierno otra vez. Pues así están las cosas, ¿no? España entera lo está ansiando. Yo cada vez que salgo a la calle me encuentro a la gente, pregunto y tal, y que vuelva Mariano, queremos más Mariano. Es un clamor. Pero sí te digo una cosa, que Mariano Rajoy se crece en esa tribuna, sí, bueno, que es un buen orador y que mañana va a dar cera, eso es indiscutible, Miguel Ángel. No, y además luego tiene el gran argumento, el que no ha usado nunca lo ha usado. Pues el decir el pozo del que nos sacó, que cada vez lo hunde, recuperación económica. Lo hace más profundo. ¿A cuánto crecemos? Al 3%. 3 veces más que la Merkel. ¿Cuántos? No sé, todos, y los están ahí y los se quieren negar los hechos y presentar una España en negro, y esta es una España multicolor, que la ha hecho posible, lo ha hecho muy bien en Hernando, y porque no ha salido Floriano, si no Floriano lo borda. Hombre, yo creo que de todas maneras Mariano Rajoy es mejor orador que capacidad de escucha, que no demostró ninguna hoy, que estaba realmente entre el aburrido y con su chicle mascando todo el tiempo. La verdad, no se veía la imagen hoy del Congreso ha sido muy un poco penosa, porque entre los diputados de Podemos, que sonreía de forma bastante cínica cada vez que Pedro Sánchez mencionaba a Rivera, también, ¿no? y los de Rajoy y los aplausos entre comillados de la gente del PP, la verdad no ha sido una imagen muy bonita. Antes comentábamos que se había puesto poco el acento en el discurso de Sánchez en el asunto de la corrupción, que sí que ha explicado lo básico,
pero no ha entrado a fondo, igual que ha entrado de manera más genérica en el sí o el no a Rajoy, así que hay que esperar que probablemente lo deje para las réplicas, ¿no? Pero sí que ha citado un nombre, ¿no? Rita Barberá. Sí. Es el único nombre... No ha salido. Han salido los aforamientos, pero el nombre de Rita yo no lo escucho. Al menos en el discurso, ahí en la está. parte ya tengo... Ahí está, pero en lo que hemos oído, la palabra, digamos, el nombre de Rita Barberá no ha salido. Y sí me parece relevante que hoy en el discurso ha explicado con más detalle, o ha asumido con más detalle, lo que dice el acuerdo con Ciudadanos sobre la reforma laboral, por ejemplo, y las otras derogaciones que estuvimos asistiendo 2 o 3 días a lo que era no derogación, y Pedro Sánchez insistía en que había derogación. Hoy ha explicado que hay 4 aspectos de la reforma laboral que se derogan y hay algunos aspectos de la llamada ley Mordaza que se derogan, pero no hay una derogación de las dos. En un día como hoy hay que tener en cuenta que hay diputados, pero hay que tener en cuenta que hay espectadores. Y creo que Pedro Sánchez, en ese sentido, ha sido demasiado mecánico y creo que ha conectado poco con lo que sucedía más allá de la propia televisión. Estos momentos son para reivindicarse como figura de Estado. Y por eso insisto en que a mí el discurso sí que me ha decepcionado. Por lo vago que ha sido en unas ocasiones, y por lo genérico que ha sido en otras, y después por lo especulativo que es aspirar que te proclame presidente buscando incluso la suma de contradicciones. Ahí veo yo el punto débil de este discurso. Sí. Discurso de Masterchef, decía el Partido Popular. Decepcionante, decía Podemos. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha dicho que ha hecho el discurso que quería hacer. Y aquí tienen el mejor resumen. Aplausos de los suyos antes de un discurso en el que Sánchez daba 2 opciones. Tenemos 2 alternativas. 2 alternativas, señorías. O no hacer nada y dejar que el señor Rajoy siga presidiendo el gobierno en funciones, o apostar por un cambio nacido del diálogo y del acuerdo. Y para que sea él, apelaba al diálogo y al entendimiento. Los españoles han apoyado un tiempo nuevo, en el fondo y en las formas. Un gobierno basado en el diálogo y en el entendimiento, y no en la imposición. Porque dice Sánchez que formar un gobierno solo de izquierdas es imposible. Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma. Lo siento, pero no suma. Crítico con Podemos, asegura que él llega al hemiciclo sin líneas rojas. El grupo parlamentario cuenta con 90 escaños. Es evidente que no tiene sentido exigir a las demás fuerzas del cambio que apoyen el 100% de nuestro programa electoral. No tiene ningún sentido. Tampoco tendría sentido que otras fuerzas parlamentarias con representación aún menor exijan que se cumpla el suyo completamente. Duro también con Mariano Rajoy. Le reprocha no haberlo ni siquiera intentado. Que no entendí el encargo del jefe del Estado como una invitación que pudiera rehuir, sino como un deber ineludible. Al margen de las críticas, Sánchez ha ocupado gran parte de su discurso en enumerar las medidas con las que se presenta esta investidura. Vamos a eliminar todos los aspectos regresivos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Todas las personas que viven en España, sin importar su origen o condición, tienen que estar incluidas en el sistema. Vamos a revitalizar y dotar de presupuesto la Ley de Memoria Histórica. Medidas que ha remarcado hasta 6 veces pueden ponerse en marcha en días. Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Lo podemos poner en marcha la próxima semana. A partir de la próxima semana, señorías. E insisto, esto lo podemos poner en marcha la próxima semana. Un paquete en el que no incluye la derogación de la reforma laboral ni la supresión de las diputaciones. Vamos a suprimir aquellos elementos que han hecho de la reforma laboral la cuna de la precariedad laboral y la desprotección de los trabajadores. 57 veces ha mencionado la palabra cambio, que casi empata con acuerdo. Aplausos también cuando hablaba de corrupción. Medidas también de represión. Sí, de represión de la corrupción. Revisaremos los delitos contra la administración pública como la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias. Casi 2 horas de discurso en las que incluso ha pedido atención a sus compañeros. Por favor, me ruego que me escuchen. Aún consciente de que la suma es insuficiente, Pedro Sánchez prometía esta tarde un gobierno realista. En este momento, en el escritorio, hablando Ana Oramas, Coalición Canaria, que confirma su abstención para mañana. Vamos a escuchar. Para decidir nuestro voto el viernes. Mañana el voto de Coalición Canaria será la abstención. Pues así lo decía, justo hemos pillado ese momento, debería decirlo antes también. Coalición Canaria confirma su abstención y después del discurso de Pedro Sánchez, que acabamos de resumirles brevemente en este vídeo, Pablo Iglesias salía del Congreso. Decepcionante era su palabra elegida.
Da la impresión que tenemos aquí es una investidura farsa en la que por primera vez en la historia de nuestro país hay un candidato que se presenta sin los apoyos necesarios ni siquiera para obtener una mayoría simple. El señor Pedro Sánchez ha expresado hoy una incongruencia. Ha dicho que se puede llegar a acuerdos en política económica cuando se tienen opciones ideológicas completamente distintas. Tendría que decirle que la ideología supone pensar distinto para solucionar los problemas. Por lo tanto, habría exigirle una mínima coherencia para plantear las políticas económicas fundamentadas en la justicia social, que es lo que nos tiene que hacer salir de la situación en la que estamos. Y ahora sí, les pido que me dejen marcharme a trabajar para preparar la réplica de mañana. Muchas gracias. Pablo Iglesias decía esto, Rafael Hernando, el Partido Popular. Palabra, petulancia. Que el señor Sánchez hemos visto que ha pasado del no, no y no al yo y yo. Y yo nunca he visto tanta petulancia en un debate de investidura como la que hoy he visto en el señor Sánchez. Me recuerda a aquel cómico, ¿verdad?, que cuando daba una solución ante un problema decía mañana. Pues ahora el señor Sánchez, que ha actuado en algunos momentos en términos puramente cómicos, pues nos dice la próxima semana. Y lo malo de esto es que España no está para bromas. Sobre la supresión de las diputaciones en el discurso, el PSOE da explicaciones, dice que ha sido por tiempo. Girauta, de Ciudadanos, dice que es que esto de las diputaciones es como un dolor de muelas. Yo también entiendo que ha sido casi como arrancar una muela, ¿no? En fin, a nadie se le escapa que el asunto de las diputaciones ha sido una exigencia de Ciudadanos y a nadie se le escapa, entre otras cosas, porque como usted mismo recordaba, hubo un momento de la negociación en que eso se puso sobre la mesa como condición sine qua non para continuar con aquello. O sea, lo veo normal, lo importante es que estén en acuerdo y desde luego mañana don Albert Rivera sí que hablará de la supresión de las diputaciones, por lo tanto no hay ningún problema. Izquierda Unida, Unidad Popular, 161 suman más que 130. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido un discurso muy ambiguo, un discurso que pretendía contentar a todo el mundo y que creemos que no va a terminar de contentar a prácticamente nadie salvo a Ciudadanos. Decía Pedro Sánchez en su discusión, en su intervención, que el acuerdo de izquierdas no suma, que es 161, y es verdad, no suma todavía, pero es que el acuerdo con Ciudadanos, que es el que está ofreciendo en este momento, es 130, es un problema de aritmética, suma todavía menos. Joan Tardá, Esquerra Republicana, no rotundo a Pedro Sánchez. Esperábamos un poco más de Pedro Sánchez, porque siendo una persona joven, hoy ha parecido muy anticuado. De hecho, las tesis que hemos oído de Pedro Sánchez son más propias de otros tiempos, y la razón por la cual mañana votaremos que no. Y el portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, pide a Sánchez que retire su investidura. Así lo ha dicho. Él tiene a su alcance retirar esta investidura, ¿no? Porque es un contrasentido. Yo nunca había visto, insisto, en mi vida un candidato a la presidencia en un debate parlamentario y que antes de la primera de las votaciones ya dijera que esto no se va a producir, que no va a haber investidura. Bueno, pues reacciones de todos los grupos políticos. Mañana a las 8:45 de la mañana van a tener un especial al Rojo Vivo Investidura desde primera hora con la réplica de las distintas formaciones políticas en la tarde. Hemos hablado mucho de las palabras, pero atentos a los gestos también que hoy se han visto en el Congreso de los Diputados y en lo que propio es un experto. La mujer y los padres de Pedro Sánchez le han apoyado desde la tribuna de invitados durante su discurso de investidura. Los presidentes autonómicos socialistas, Emiliano García Paje, Guillermo Fernández Vara, Ximo Puig, también han seguido ese debate desde la misma tribuna, junto a ellos Pío García Escudero, Durán y Lleida o Juan Carlos Monedero. Y muchos nos han preguntado también, ¿estaba hoy el antiguo diputado popular Gómez de la Serna ahora en el grupo mixto? Pues sí, Pedro Gómez de la Serna también estaba bien arriba, en la última fila, en el gallinero, detrás de una columna y formando parte del grupo mixto. De la Serna fue expulsado del Partido Popular por cobrar comisiones de contratos públicos en el extranjero, presuntamente. No quiso devolver su acta. Queda la duda de si votará a favor o en contra
de Pedro Sánchez mañana. Más bien la duda es si lo votará de forma coordinada con el Partido Popular. Ha sido un discurso de más de 2 horas y hemos visto a muchos diputados desconectando o conectando el móvil, como ustedes quieran. La mayoría estaba mirando más ese móvil que el atril, a otros les ha costado aguantar el sueño y a algunos incluso ha habido que llamarles en algún momento la atención. Ha sido patético, la verdad. Además, sabiendo que todas las televisiones están retransmitiendo el debate de investidura, que se vea el presidente en funciones mascando un chicle con un cierto gesto de aburrimiento y algunos riéndose y otros desconectando completamente, resulta bastante poco edificante para la gente, ¿verdad? Te tengo que interrumpir porque Antonio Hernando está en el escritorio, portavoz socialista, en directo. Quieran iniciar otra campaña electoral. No es el caso del Partido Socialista. Y desde luego tampoco es esta la situación en la que se encuentran millones de ciudadanos españoles que lo que quieren es que el cambio empiece ya, que tienen prisa, que no pueden esperar a las estrategias ni a las tácticas de grupos parlamentarios que lo que quieren son unas nuevas elecciones o un tiempo distinto al actual. Por lo tanto, nosotros invitamos una vez más a todos los grupos del cambio a que se sumen al mismo, a que apoyen este programa de gobierno y a que arranquemos entre todos el cambio que se merecen los ciudadanos el próximo viernes. Esperando a las preguntas, Antonio Hernando, de los periodistas. Están siendo intervenciones muy breves, pero seguro que tiene alguna pregunta que contestar. Quedan muchas horas de debate, quedan, pues no sé, quizás 12 horas más de debate. Se han tratado hoy decenas de temas. Nadie puede acusar al candidato de haber hecho una intervención general y sin propuestas concretas. Quizás no recordemos una intervención que haya sido tan prolija, tan concreta. Pero mañana seguiremos haciendo propuestas. Mañana Pedro Sánchez seguirá haciendo propuestas. Mañana seguirá intentando convencer a los partidos del cambio que los ciudadanos no pueden esperar. Aunque algunos partidos quieran esperar por razones tácticas, los ciudadanos no pueden hacerlo. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en que España no puede esperar y los partidos políticos que se están planteando retrasar el cambio deberían reconsiderar esa opción. Disculpe, ¿qué explicación hay al hecho de que Pedro Sánchez haya suprimido de su discurso el tema de las diputaciones que sí aparecía en el discurso por escrito que han pasado los medios de comunicación? Como ya les han dicho, no le daría mayor importancia. Quedan 12 horas de debate y en esas 12 horas de debate hablaremos de más temas de los que se han hablado. Se han tratado decenas, por no decir centenares de temas y de propuestas y mañana seguiremos tratando otros. No, ya le digo que yo no le daría mayor importancia, como ya les ha dicho alguno de los antecesores en el uso de la palabra, y que mañana también se tratarán esos y otros temas. Insisten los periodistas en preguntar sobre el asunto de las diputaciones. El Partido Socialista ha dicho hace unos minutos que era una cuestión de tiempo. Estamos a punto de darle paso a una edición también especial del informativo de La Sexta desde el Congreso, pero me gustaría escucharos un titular de esta jornada que hemos vivido aquí en directo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Bueno, para mí, más que un gran estadista, me ha parecido Pedro Sánchez un gran equilibrista. Y no sé si el resultado ha sido demasiado convincente. Bueno, Sánchez se dirigía a sus propios militantes, a los cuadros de su partido y, en segundo lugar, al electorado, al perdido y al que potencialmente va a buscar si se repiten elecciones. Y en ese sentido no hay sorpresas respecto a los números, ¿no? Vamos a ver si en los discursos, en el debate de mañana, etcétera, sí puede haber sorpresas y reequilibrios en lo que es el sustento de cada una de las opciones. Ha querido demostrar que lo está intentando con seriedad y, desde luego, si quería eludir el tema de las diputaciones, pues le ha salido el tiro por la culata.
porque al no mencionarlo se ha convertido en el único, y además te lo digo, Rubén, yo si no se ha arreglado las diputaciones, conmigo no cuenten. En trending topic se ha convertido. Bueno, para mí, Pedro Sánchez se consolida como líder en su partido, sin ninguna duda, y se distancia todavía más de Podemos. Bueno, pues se quedan ya con la Sexta Noticias en una edición especial en el Congreso con Cristina Saavedra. Y ya saben, mañana desde las 9 menos cuarto, edición especial de Al Rojo Vivo, investidura. Gracias. Mañana más.